Construyendo un imperio en Juego de Tronos. Capítulo 41. Si bien el imperio romano puede no ser relevante para este mundo, poco a poco iré presentando algo de su cultura a la gente de esos, y pasará mucho tiempo hasta que la gente acepte la cultura, ya que nadie quiere abandonar la antigua cultura de su país. Ancestros. Siendo romano, Greg probablemente dirá que romanos son todas las culturas combinadas, de esta manera la gente lo aceptará mejor. Al día siguiente, Greg había anunciado el establecimiento de su imperio, al que llamó Imperio Romano. Para muchos, esto era confuso porque no sabían lo que quería decir Román y les resultaba extraño. En Poniente, muchos señores estaban leyendo el mensaje del pájaro mensajero con una expresión de preocupación en sus rostros, mientras que a otros realmente no les importaba el asunto. A alguien a quien esto no le gustó nada fue el rey Robert, que incluso había convocado una reunión del pequeño consejo. ¿Alguien quiere decirme qué es esto?, dijo el rey Robert mientras arrojaba el mensaje sobre la mesa con ira. Su excelencia, parece que nuestro asesino no logró asesinar a esta persona antes de que se volviera demasiado poderoso, dijo Lord Varys. Dime algo que no sepa, dijo Robert, golpeando la mesa con su mano. Quería que esta persona muriera antes de que las cosas se salieran de control, pero ahora es dueño de la mitad de las ciudades libres y tiene un ejército poderoso, gritó Robert. Bueno, su excelencia, además de eso, hemos descubierto que esta persona de hecho no es un Targaryen como pensaba y, en cambio, es solo un descendiente valirio, dijo Lord Petyr Baelish mientras continuaba. Así que no tenemos que preocuparnos de que ataque a Poniente para reclamar el trono de hierro, pero si descubre que fuimos nosotros quienes enviamos a ese asesino tras él, entonces, Lord Baelish detuvo sus palabras antes de continuar. Bueno, solo podemos esperar que no llegue a eso, ya que el reino no tiene el presupuesto para luchar contra ellos ya que tienen al Banco de Hierro de su lado y escuché que el ahora emperador ya es rico, dijo Lord Petyr Baelish refiriéndose a cómo el reino ya tiene una deuda millonaria. Robert estaba pensando antes de que Renly hablara, ¿qué tal si lo invitamos a King's Landing como señal de amistad?, dijo Renly. Robert lo miró confundido. ¿Quieres invitarlo a desembarco del rey?, preguntó Robert. En realidad, su excelencia, esto sería una buena idea ya que al invitarlo al desembarco del rey le demostramos que somos amigables con él y si de alguna manera sospecha que somos nosotros quienes enviamos al asesino tras él entonces tal vez esta reunión disminuya. Cualquier idea de eso, dijo Jon Arryn. Eso es muy sabio, mi señor, dijo Petyr Baelish refiriéndose a lo dicho por Jon Arryn. ¿Todos están de acuerdo con esto?, preguntó Robert. Todos asintieron antes de que el gran maestre hablara, pero deberíamos esperar un poco antes de invitarlo ya que acaba de establecer su imperio, así que deberíamos esperar hasta que las cosas se calmen, tal vez entre 4 y 5 meses, dijo el gran maestro Pycelle. Todos asintieron y estuvieron de acuerdo y Robert también, y ahora se decidió que en 4, 5 meses invitarán a Greg a King's Landing. De vuelta en esos, Greg había hecho de Lorath su capital, ya que ya estaba parcialmente desarrollada, y fue la primera ciudad que conquistó. Los lobos que Greg había dejado en Lorath se alegraron de verlo, ya que había pasado un tiempo desde que regresó. Los dragones bebés, por alguna razón, no se pusieron a la defensiva contra los lobos, por lo que Greg asumió que todos sus compañeros tenían algún tipo de conexión con él y entre ellos. También había recibido una recompensa por establecer su imperio. Establecer un imperio completado. Recompensa. 100.000 puntos del sistema. Nota del autor. Si quieres ver cómo se ve la armadura, creé un Discord ya que la imagen no se descargaba, así que aquí está si quieres verla. https discord.gg/qwsst7tf. Ejército real, 10.000 soldados. El ejército real estaba formado por 10.000 soldados elegidos por Greg, y lo que eso significa es que Greg puede elegir cualquier soldado del sistema para formar el ejército real. Greg mantendrá a raya al ejército real por ahora mientras mira la armadura del emperador. Era dorado con capa roja y cobertura roja en la cintura, tenía grabados en algunas partes de la armadura y tenía pantalón blanco. La armadura era realmente asombrosa y parecía muy fuerte. Después de recibir las recompensas, Greg fue al palacio ya que era hora de establecer la religión del imperio que seguirá a la del dominio valirio. Se permitirá adorar a otras religiones, pero solo la religión que adoraba a los dioses Valerion, Meraxes, Vhagar y Syrax tendrá algún poder. Después de firmar los documentos, la religión estatal quedó establecida y esta sería la primera de muchas cosas que sucederán ya que Greg tiene mucho que hacer. Capítulo 42. Capítulo 41. En estos 4 meses, el establecimiento del Imperio Romano es lo más conocido en todo el mundo ahora mismo.
Las ciudades libres bajo el Imperio Romano han estado en reconstrucción para hacer que los edificios se vean mejor, pero los elementos culturales como estatuas y otras cosas históricas se dejaron en paz, mostrando a la gente que Greg respeta su cultura. Hace 3 meses no mucha gente estaba contenta con todo el asunto del Imperio Romano, pero tampoco estaban exactamente enojadas. La mayoría de la gente no entendía algo y pensaba que Greg estaba tratando de cambiar su cultura, pero después de escuchar que Román es todas las culturas combinadas para mostrar unidad. Por supuesto, todavía hay algunas personas de diferentes culturas a quienes no les agradan algunas personas de otras culturas, pero tuvieron que aceptarlo ya que vieron el poder del emperador y sabían que no podían hacer nada al respecto. Además, las leyes tenían algunos aspectos positivos, ya que las personas tenían más libertad y protección. Aunque la libertad todavía era limitada ya que Greg sabe lo que sucede cuando la gente tiene demasiada libertad. Greg también permitió que cada una de las ciudades eligiera un gobernador entre la población. Esta fue una idea de Julius que aumentaría el apoyo de Greg entre la gente y haría que uno de los suyos los gobernara. Un gobernador sería como un señor local, solo que responde ante Greg y ante nadie más. Además, sus poderes están limitados para evitar que los señores tengan demasiado poder. Greg ha designado a Aleana y Julius para 2 puestos diferentes. Julius es un alto general, que es una persona que supervisa las fuerzas armadas del imperio. Greg es el comandante supremo, por lo que el alto general es solo superado por Greg. Aleana ha sido designada como la mano derecha de Greg, que es un puesto como guardaespaldas, alguien que acompaña a Greg a donde quiera que vaya. Ella todavía es general, pero pasa su tiempo liderando el ejército real que convocó Greg. El ejército real estaba formado por 6.000 guardias pretorianos, 2.000 catafractos romanos y 2.000 ballesteros chinos reales. Este pequeño ejército por sí solo podría luchar contra una fuerza doble y ganar, o al menos eso es lo que Greg espera. Arin fue nombrado canciller y ha comenzado a reclutar personas a las que capacitará para que le ayuden con sus funciones. Ya se formó una guardia secreta en la sombra para proteger a Greg con personas convocadas desde el sistema que cuestan 1K cada una, por lo que Greg solo convocó a 10 por ahora. Estos guardias de las sombras estaban entrenados en magia de las sombras y podían esconderse en las sombras, de manera muy similar a los espías de Greg, solo que el guardia de las sombras era mejor en términos de fuerza y habilidades de combate. Hace 4 meses, Braavos era un lugar lleno de muerte ya que muchas personas fueron asesinadas y esclavizadas, pero durante estos meses desde que Greg lo retomó, la vida ha comenzado a volver a la normalidad en la ciudad a medida que el comercio ha regresado a la ciudad. El Banco de Hierro ha decidido apoyar a Greg con la esperanza de que no los investigue y espere que permanezcan abiertos. Greg aceptó su apoyo ya que mejoraría su posición y de todos modos no los iba a molestar siempre y cuando no intentaran socavarlo. Greg estaba reconstruyendo el titán de Braavos que fue destruido por el príncipe de Pentos, pero llevaría algún tiempo ya que era un proyecto muy grande y en este momento Greg ya tiene mucho que hacer. Pero aún así se construiría ya que tiene cierta relevancia histórica para la gente de Braavos y también era una buena estructura defensiva. En el palacio de Lorat, se podía ver a Greg durmiendo en su escritorio mientras estaba despierto toda la noche revisando varios informes y firmando algunos documentos y cosas así relacionadas con el imperio. Por la puerta entraron algunas criadas que entraron con el desayuno para Greg. La jefa de limpieza, María, se acercó a Greg y le dio unos golpecitos leves para despertarlo. Greg levantó la vista abriendo los ojos mientras escuchaba una dulce voz que le decía que despertara. Despierte majestad, le hemos traído el desayuno y hay alguien aquí para recibirlo, dijo María. Gracias, María, dijo Greg mientras se sentaba y bostezaba, todavía sintiéndose un poco cansado. Greg se sentó y le pusieron el desayuno frente a él mientras comenzaba a comerlo. Mientras comía, miró a María y dijo: «Dijiste que había alguien que iba a recibirme, ¿quién es?», preguntó Greg. Bueno, él dice que es de Pentos y que es el legítimo gobernante de los 7 reinos, y solicita una audiencia contigo de inmediato, pero como fue tan grosero Arin lo hizo esperar unas horas más antes de avisarte, dijo María. Sé quién es, ese principito mimado que cree que el mundo es suyo, pero no tiene un ejército que lo ayude a retomar lo que le corresponde, dijo Greg. Estaré allí en un rato, prepararé la sala del trono y haré que Aleana se reúna conmigo allí, dijo Greg mientras María se iba. Las sirvientas restantes ayudaron a Greg a bañarse y ponerse ropa nueva ya que todavía estaba un poco cansado, además se estaba acostumbrando a que lo trataran así ya que las sirvientas hacen casi todo por él, incluso satisfacer sus necesidades sexuales. Aleana estaba ocupada a veces, por lo que las sirvientas al ver esto se ofrecieron en su lugar.
Por primera vez desde que llegó a este mundo, Greg se había dado el gusto con varias mujeres al mismo tiempo, y así ha sido durante un par de meses. Después de bañarse y de que las criadas se vistieran, Greg fue a la sala del trono. Al entrar, había visto a Aleana parada junto al trono esperando, mientras que frente al trono, a unos metros de distancia, en el centro de la sala, estaba Viserys Targaryen. Después de sentarse en el trono, un guardia real dio un paso adelante anunciando la llegada de Greg y le indicó a Viserys que comenzara a hablar. Finalmente, como señor de los 7 reinos, te exijo que me des un ejército, declaró Viserys con una pequeña sonrisa en su rostro como si fuera a salirse con la suya. Todos los guardias reales se miraron entre sí sin mover la cabeza, dejando que sus ojos se hablaran. Cada uno de ellos estaba pensando, ¿realmente acaba de decir eso? Greg lo miró como un idiota, pensando que realmente estaba tan trastornado como en el programa. ¿Qué? ¿No me escuchaste? Exijo un ejército y a cambio te daré a mi hermana como esposa, dijo Viserys agregando algo que ofrecer. Greg negó con la cabeza ya que esta iba a ser una reunión larga y espera que Viserys deje este lugar sano y salvo ya que no quería matarlo todavía. Capítulo 43. Capítulo 42. Me niego, dijo Greg, primero no tienes poder aquí en esos y de qué me serviría darte un ejército para reclamar un reino que ni siquiera te quiere. El rostro de Viserys se llenó de rabia. Mientes, la gente reza a los dioses por mi regreso, ellos esperan en secreto a que regrese su legítimo gobernante, gritó Viserys enojado. Viserys, necesitas abrir los ojos, nadie está orando por tu regreso a los 7 reinos, apenas eres un rey ya que a pesar de que eres nombrado señor de Dragonstone no tienes poder ni influencia en ninguna parte, y luego quieres vender tu hermana para conseguir un ejército, de hecho eres un idiota, dijo Greg. El rostro de Viserys se llenó de rabia. ¿Cómo te atreves? Los 7 reinos me pertenecen. Soy heredero del rey Aerys II y tendré lo que es mío por derecho de nacimiento y todas las personas temerán el nombre Targaryen una vez más, gritó Viserys. Supongo que algunas personas simplemente no cambian, pensó Greg. Sáquenlo de mi vista, dijo Greg mientras algunos guardias se acercaban a Viserys para sacarlo de la habitación, pero Viserys los empujó gritando no pongan sus sucias y salvajes manos sobre mí, soy el dragón, gritó Viserys mientras tiraba. Saca su espada. 10 guardias reales lo rodearon inmediatamente, pero no tuvieron que hacer nada ya que un guardia en la sombra ya lo había noqueado. Ponlo en un barco de regreso a Pentos y cuando lo esté, manténlo vigilado de cerca, ordenó Greg. Los soldados lo llevaron al puerto para subirlo a un barco rumbo a Pentos. Después de que sacaron a Viserys, Aleana le había dicho a Greg que había una persona más que conocer. Hay una persona más, su majestad, dice que es un comerciante de Volantis, dijo Aleana. Está bien, déjalo entrar, dijo Greg ya que tenía curiosidad sobre qué querría un comerciante de Volantis. El comerciante entró y se inclinó en señal de respeto antes de comenzar a hablar. Su majestad, soy Malaris Laertigar, un triarca de Volantis, y hoy vengo con una oferta que ha sido decidida por la nueva clase gobernante en Volantis, dijo Malaris. Mi nombre es Greg, emperador de esta tierra, y has recorrido un largo camino, así que déjame escuchar esta oferta, dijo Greg. Volantis jurará lealtad al Imperio Romano y a cambio todo lo que queremos es que te cases con una dama de una de las familias gobernantes, un descendiente de la antigua sangre Valiria, hazlo y estaremos felices de servirte, dijo Malaris. Pensando en ello, Greg podría aceptar su oferta y mostrarle a la gente de esos que puede ser diplomático y no conquistarlo todo, pero no estaba seguro y tal vez necesitara algo de tiempo para pensarlo. En este momento, Triarch Malaris, no sé si puedo aceptar tu oferta, pero eso no significa que la rechace. Solo necesito algo de tiempo para manejar algunos asuntos y estabilizar el imperio, y casarme ahora mismo tan temprano en el gobierno podría perjudicar establecer un equilibrio en el reino, dijo Greg, ya que casarse tan temprano podría causar algunos problemas, especialmente cuando no conocía a la chica. No se preocupe, su majestad, lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué tal si hasta que tome su decisión permita que la chica se quede aquí en la ciudad con usted para que cuando tome su decisión ya esté familiarizado con ella? Dijo Malaris. Haría que la chica sedujera de Greg para que Volantis tuviera una posición más alta que las otras ciudades, ya que de ahí vino la reina. Aleana había estado observando al hombre y sabía que algo debía estar pasando ya que él era tan inflexible en que Greg se casara con esta chica, pero por ahora esperará y verá. Está bien, le permitiré venir aquí, pero aún tendrás que esperar mi decisión, dijo Greg. El hombre salió de la habitación y del palacio y se dirigió a un callejón. Allí una mujer se le había acercado. ¿Lo hiciste?, preguntó la mujer. Sí, está hecho, dijo el hombre mientras temblaba.
Bien, entregale la niña, dijo la mujer mientras desaparecía. La mujer en cuestión era la diosa que trajo a Greg aquí a este mundo, y la niña que le hizo dar a luz a Malaris fue bendecida por la diosa para ayudar a Greg en su viaje. Lo convirtió en niña porque ya sabía que Greg querría una niña en lugar de un hombre. Greg había recibido una carta de Robert Baratheon para ir a Desembarco del Rey. Greg, por supuesto, no rechazó una invitación para ir al Desembarco del Rey, por lo que hizo que el ejército real se preparara para partir. Agregó más soldados al ejército real, incluidos algunos lanceros élficos, arqueros élficos que reemplazaron al ballestero real chino. Más tarde se agregarían más soldados como los de Uruk-hai y algunos enanos. El ejército real se había embarcado en Lorat y llegaría a Desembarco del Rey en 4 días. La flota pasó por Rocadragón y vio el castillo que se encontraba en la cima de la isla. Realmente parecía que parecían dragones. Después de entrar en la bahía de Aguas Negras, la flota navegó hacia la costa un poco alejada de Desembarco del Rey, y luego el ejército prosiguió el resto del camino a pie. Horas más tarde, llegaron frente al desembarco de King. El ejército real había alertado a los capas doradas en el desembarco del Rey, y las murallas ya estaban ocupadas por los capas doradas. Pero Robert les había dicho a los capas doradas que se retiraran desde que le informaron quién era la persona fuera de los muros. Robert tenía las capas doradas junto con algunos de los guardias de Greg para escoltarlo al palacio. La armadura de los romanos había llamado la atención de algunas personas, ya que nunca antes habían visto una armadura con ese aspecto. Pronto llegaron al palacio y Greg caminó hacia la sala del trono donde Robert lo estaba esperando junto con otros nobles y personas. Después de entrar al palacio, ahora estaban siendo escoltados por la guardia del rey. Mientras entraba a la sala del trono, Robert estaba sentado en su trono luciendo tan gordo como en el programa y Jaime estaba justo a su lado junto con Cersei. Robert ya tenía dolor de cabeza desde que Greg apareció en Desembarco del Rey con un ejército. Muchos pensaron que estaban siendo atacados, pero parece que no. Capítulo 44. Capítulo 43. Todos saluden a su excelencia el rey Robert de la casa Baratheon, primero de su nombre, rey de los Ándalos y primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, dijo el locutor. Y a mí les presento al emperador Greg del Imperio Romano. Lord Robert, le agradezco su invitación a Desembarco del Rey, es realmente una ciudad maravillosa una vez que supera el olor, dijo Greg, ya que desde que llegó a Desembarco del Rey podía oler lo mal que estaba más allá del muro. Ignorando lo que Greg acaba de decir sobre el olor de la ciudad, Robert hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Antes de eso, ¿puedes decirme por qué trajiste un ejército a las puertas de la ciudad? Preguntó Robert. Para mi protección, dijo Greg. Cuando llegas a una tierra como esta, nunca sabes si estás a salvo o no, dijo Greg. Aún así, traer 20.000 hombres a un país extranjero no ayuda realmente a la situación y me causa muchos problemas al tratar de explicar a mis súbditos que no estamos bajo ataque, dijo Robert. Pero no importa que te haya invitado aquí para conocer al nuevo emperador, de eso sí, con suerte, hablar durante una comida, dijo Robert. Bueno, Lord Robert, me encantaría. Antes de que pudiera terminar, Cersei lo interrumpió. Creo que debes haber olvidado quién eres en presencia de no sé cómo lo hacen allí, pero, este es el rey de los 7 reinos y te dirigirás a él como tal, dijo Cersei. Antes de que Greg pudiera decir algo, Aleana había hablado primero. Tienes razón, él es el rey de los 7 reinos, pero eso es todo lo que es, no es el rey de esos ni está por encima de Greg de ninguna manera, dijo Aleana mientras continuaba. Él no es súbdito de los 7 reinos, así que no tiene que dirigirse a él de esa manera y recuerda que somos tus invitados aquí en el reino, dijo Aleana. Cersei midió a Aleana de arriba a abajo antes de sonreír. Supongo que eres su puta. Es bastante divertido que una dama intente jugar a ser un caballero, suficiente, gritó Robert. Los invité como invitados y serán tratados como tales, gritó Robert haciendo que toda la habitación quedara en silencio. Mientras la habitación se quedaba en silencio, Greg tuvo algunas palabras que decirle a Cersei. Insultando a un invitado extranjero con su ejército fuera de las murallas de la ciudad, pensé que la reina sería más inteligente que esto siendo hija de Tywin Lannister, pero supongo que todo ese poder te hizo estúpido a lo largo de los años, dijo Greg, provocando que algunos Kingsguard y Goldcloaks pusieran sus manos en sus espadas. El rostro de Robert lo decía todo, ya que estaba enojado con Greg por insultar a la reina públicamente, incluso si ella lo insultó a él primero, no puede dejar pasar eso frente a toda esta gente. Rey Robert llamó a Greg en voz alta mientras hacía que todos se callaran. Vine aquí por invitación tuya, pero aquí estoy siendo insultada por tu reina, ¿así es como tratas a los invitados en los 7 reinos?
Porque ya intentaste asesinarme, ahora tu reina me insulta. Deberías subir allí y mostrarle a la reina lo que sucede. Cuando insultas a alguien que va a hacer algo, dijo Greg. Robert se levantó del trono con ira cuando los guardias del rey y las capas doradas desenvainaron sus espadas, lo que provocó que los guardias de Greg también desenvainaran sus espadas. ¿Cómo te atreves a amenazar a la reina frente a mí? No me pueden poner la cabeza en una pica, gritó Robert. Todo el salón del trono estaba tenso antes de que Greg dijera. Si valoras las vidas de las personas en tu ciudad y quieres conservar tu trono, entonces te sugiero que me dejes irme porque si no regreso, toda mi flota y mi ejército regresarán. Quema desembarco del rey hasta los cimientos y todas esas vidas perdidas serán por tu culpa. Greg había amenazado a Robert. Robert no le creyó hasta que llegó un soldado diciendo que cientos de barcos se acercaban al desembarco del puerto de King. Robert quería poner la cabeza de Greg en una pica, pero sabía que si lo hacía, entonces el ejército de afuera arrasaría la ciudad junto con los cientos de barcos que se acercaban al puerto. Robert tuvo que tomar una decisión difícil y dejar ir a Greg. Déjalos ir, dijo Robert mientras algunos de los guardias suspiraban ya que algunos de ellos habían visto al ejército afuera y no querían pelear contra eso. Greg se dio la vuelta y salió del salón del trono mientras Robert lo maldecía. Después de que Greg se fue, Robert salió furioso del salón del trono y se fue a beber para calmar su mente. Greg se había reincorporado a su ejército y comenzaba a regresar a la costa para encontrarse con la flota y regresar a Lorat. Cersei se acercó a Robert, que estaba bebiendo. ¿Permitirías que me insultaran y saldrías ileso?, dijo Cersei. Robert la miró mientras bebía el vino. Empezaste llamando puta a esa chica después de que lo interrumpiste por llamármelo Robert, dijo Robert. Estos extranjeros necesitan aprender buenos modales cuando hablan con un rey, dijo Cersei. Bueno, uno de estos extranjeros es un emperador y tenía un ejército fuera de la ciudad el cual habría arrasado la ciudad o si estuviera mintiendo la habría tomado, dijo Robert. Pero nada, estábamos rodeados y tomé la decisión de proteger la ciudad y nuestra familia. Ahora déjame. Robert había golpeado la mesa con el puño provocando que el vino se derramara. Cersei salió de la habitación, dejando a Robert solo. Aleana, mientras regresaban a Lorat, llamaba puta a Cersei mientras la maldecía mientras Greg solo sonreía ya que no solo insultó a Cersei, sino que amenazó a Robert, que tenía una expresión tan enojada en su rostro. Greg lo habría llamado usurpador, pero eso probablemente habría sido demasiado para Robert. Capítulo 45. Capítulo 44. El rey Robert impuso una orden de mordaza a los que asistieron a la reunión con Greg, ya que si se corre la voz de que el rey fue amenazado en su propia ciudad, la gente comenzará a pensar que la del rey es débil. Robert todavía amenazaba con poner la cabeza de Greg en una pica fuera del descansillo de King. El pequeño consejo se había reunido al día siguiente, y Robert quería enviar más asesinos tras Greg y formar un ejército, ya que creía que Greg les haría la guerra. Pero Jon Arryn, la mano del rey, había pensado lo contrario e informó a Robert que Greg no tomaría tal medida ya que acababa de establecer su imperio y que necesita tiempo para lidiar con el territorio actual que ya tiene y expandirse solo causaría problemas. Pero Jon Arryn todavía creía que Greg no dejará pasar lo sucedido y hará algo más además de hacer la guerra contra ellos. Robert confiaba en el juicio y el consejo de Jon Arryn, por lo que abandonó la idea de formar un ejército, pero aún así Greg era una amenaza que Robert no podía ignorar. La reunión del consejo duró más de lo que Robert hubiera querido, y la única conclusión a la que llegaron fue aumentar el número de barcos que tiene la flota real, pero luego vino otro problema, no tenían el dinero y ya estaban 2 millones en deuda y ese número iba en aumento. Robert propuso pedir prestado a los Lannister, y enviaría a Jaime a hacerlo, ya que quién mejor que enviar a un Lannister para negociar con un Lannister. Se hicieron los preparativos y Jaime se dirigiría a Lannisport para negociar con su padre. Después de regresar a Lorat, Greg se reunió con el invitado que el triarca había traído al palacio. Su nombre era de ascendencia valiria, Aerela Celinaris. Tenía cabello blanco platino con ojos morados y piel blanca pálida. Era un poco baja, medía 5 pies 2, lo cual estaba un poco por encima del promedio para las mujeres de Goth. Una vez que Greg la conoció, sintió que algo andaba mal con ella, pero no sabía qué, así que se sentó y habló con ella sobre su pasado. Al principio estaba nerviosa, pero después de sentarse y beber un poco de té empezó a hablar de su pasado. Su madre murió cuando ella nació y su padre fue asesinado cuando ella era joven, dejando a su tío como cabeza de familia. Desde pequeña fue acogida por su tío y criada por él junto con sus hijos.
Pero a una edad temprana, no se le permitía salir de su casa porque era peligroso, ya que era la única hija de su padre, por lo que permanecía dentro la mayor parte del tiempo paseando por la casa, leyendo libros sobre las ciudades de esos y su historia. Esto ha provocado que se aísle del mundo, por lo que cuando conoce gente nueva se pone nerviosa ya que las únicas personas con las que hablaba eran los sirvientes y las hijas de su tío. Estaba celosa de las hijas de su tío, que podían salir a explorar la ciudad, mientras que ella tenía que quedarse dentro toda su vida. Entonces cuando le dijeron que se casaría ya que ahora tenía 17 años se puso nerviosa ya que nunca salió de la ciudad y no sabía cómo sería su marido. Las hijas de su tío hablaban a menudo de los hombres y de cómo algunos golpeaban a sus mujeres y otros forzaban a las mujeres. Y también cómo todos querían casarse con un príncipe o un rey y tener sus hijos. Aerela no pensaba demasiado en el matrimonio cuando era más joven ya que no le interesaban los hombres, pero cuando las hijas de su tío comenzaron a casarse y formar familias, sintió curiosidad. Cuando conoció a Greg por primera vez, estaba nerviosa por lo guapo que era y también esperaba no ofenderlo, ya que en el camino a Lorat escuchó algunas historias sobre Greg de parte de comerciantes ambulantes o de los hombres que la escoltaban. Las historias eran principalmente sobre las cosas que Greg había hecho, mientras que otras eran historias inventadas de personas que exageraban, como si mirar demasiado al emperador lo ofendería o simplemente decir su nombre traería la ruina a su familia, lo cual no era cierto. La mayoría de las cosas que escuchó eran falsas, pero ella no lo sabía y las creyó. Después de escuchar su historia, Greg se sintió un poco mal por ella ya que pasó toda su vida sentada dentro de una casa sin hacer nada más que aprender sobre esos. Ella nunca experimentó algunas de las cosas que tenía un niño normal además de tener amigos, ya que tenía como amigas a las hijas de su tío. Pero aún así Greg sintió que había algo raro en ella, pero no podía identificarlo, así que lo pospuso para más tarde ya que Aerela había pedido su habitación porque estaba cansada después de su viaje. Greg hizo que una criada la acompañara a su habitación mientras él iba a ver a Arin para hablar sobre qué hacer después del incidente en Desembarco del Rey. Arin había propuesto pedirle a Liron Ben que no le prestara dinero a Robert y al mismo tiempo imponerle algunas sanciones, lo que hizo que la situación económica fuera aún peor que en Canongot. Las sanciones no serían contra todo Westeros, solo contra Robert, ya que Greg no quería que demasiadas personas se vieran afectadas por las sanciones contra Robert. Algunas personas se verán afectadas, pero no tantas como para que miles de personas mueran, así que Greg no se preocupó por eso. Después de hablar con Arin, Greg había regresado a su habitación porque estaba cansado. Capítulo 46. Capítulo 45. Nota del autor. Lo hice para que Daenerys naciera 4 años antes, para que la gente no se confunda en el futuro. Entonces, en lugar de haber nacido en 284 AC, habría nacido en 280 AC. Hice esto para que en el año 296 ella tuviera 16 años. Un año más tarde, 294 DC, después de los acontecimientos en Desembarco del Rey, el imperio se había ido desarrollando muy bien, la nueva moneda romana, que era un dragón en el anverso de la moneda y una ciudad en el reverso, se había convertido lentamente en la moneda principal del imperio. Todavía se permitían otras monedas, pero valían menos que la moneda romana, por lo que la mayoría de los comerciantes que llegaban a las ciudades del imperio acudían al Banco de Hierro para obtener un préstamo de monedas imperiales. La mayoría de la gente pensó que la nueva moneda era mejor que la anterior ya que no tenían que cambiar constantemente sus monedas por otras monedas ya que algunas ciudades libres no aceptaban moneda de otras ciudades libres. Pero con el nuevo sistema monetario, eso cambió. Las personas que llegaban al imperio desde otras ciudades libres se encontraron gastando más dinero de lo planeado, ya que su moneda no valía casi nada. En todas las ciudades del imperio ya se había mejorado la infraestructura básica y se había agregado un sistema de saneamiento a la ciudad. Si caminas por Pentos ahora, no reconocerás la ciudad de hace un año. Aerela, aunque todavía estaba nerviosa con los extraños, se había familiarizado con Greg y Aleana junto con Julius y Arin. Aleana y Aerela pasaron la mayor parte del tiempo juntas, ya sea yendo a diferentes ciudades con Aleana para reunirse con los gobernadores electos o entrenando con ella. Sí, Aerela se interesó en entrenar porque quería aprender a pelear con Aleana. Y si no estaba entrenando con Aleana, entonces estaba siguiendo a Greg por todo el palacio preguntándole si necesitaba ayuda. Trabajó en la cocina con las criadas, aprendió a cocinar y, a menudo, usaba a Greg como probador de sabores, lo que al principio era horrible, pero cuanto más cocinaba, mejor se volvía. Ella y Aleana se consideraban hermanas y se las veía juntas casi todo el tiempo.
Al principio, los Dothraki estaban atacando algunas ciudades del Imperio, pero después de perder 2 Khals más, los Dothraki comenzaron a llamar a la tierra del Imperio la tierra de los demonios, ya que si un Khal alguna vez entraba en tierras del Imperio, nunca regresaba. En general, en el Imperio la vida era buena para la mayoría de la gente y todavía había mendigos ocasionales en las ciudades, ya que no se puede resolver toda la pobreza. Greg había introducido algunas cosas más de su mundo como sandalias, yukata y algunas otras cosas de diferentes culturas. Unirse al ejército imperial conlleva muchos beneficios, como si mueres, tu familia será compensada y, si sufres lesiones graves, recibirás una cantidad considerable de dinero como compensación, por lo que mucha gente se unió para obtener esos beneficios. Otra cosa que se creó fueron las escuelas que abrirían en un mes. Cualquier niño que tenga entre 5 y 13 años puede asistir a la escuela y aprender muchas cosas sobre el mundo. Se crearía una escuela separada para personas de 13 a 18 años. Esta escuela te prepararía para tu futuro y lo que quieres ser, lo que entusiasmó a muchas personas de entre 13 y 18 años, ya que algunos querían ser soldados o constructores, incluso marineros. Por supuesto, no era gratis, pero tampoco era tan caro, ya que incluso las personas más pobres podían enviar a sus hijos a la escuela. Fuera de las ciudades, se crearon aldeas con granjas para que el imperio pudiera producir su propia comida. Alrededor de Kor era el lugar donde se establecían la mayoría de las granjas, ya que había mucha tierra y se cultivaba mucha comida. Los dragones, a los que Greg había nombrado en honor a algunos antiguos dragones Targaryen, Valerion y Silverwing, estaban creciendo a un ritmo rápido y casi podían considerarse adolescentes. Si les dan otros 2 años, se convertirán en dragones adultos. Capítulo 47. Capítulo 46. Entonces Daenerys es tu hermano y sigue actuando como un mocoso mimado y queriendo recuperar el trono de hierro, preguntó Greg. Sí, todavía habla de recuperar el trono de hierro, y recientemente su actitud ha empeorado ya que después de que usted lo rechazó y fue devuelto a Pentos, destruyó la mayoría de las cosas en su habitación e incluso hirió a una de las doncellas de Magister. Illyrio Mopatis. Daenerys olvidó que ya no era Magister. Me refiero a ex Magister ya que ya no tiene ese título, dijo Daenerys arreglando lo que dijo. Él piensa que la gente quiere que regrese y se convierta en rey de los 7 reinos, pero la verdad del asunto es que nadie desea que regrese y solo unas pocas personas lo apoyarían, pero no lo suficiente como para que retome el poder. Todos los 7 reinos, dijo Greg. Lo único que tiene ahora es que el trono es suyo por derecho de nacimiento, pero no tiene ningún ejército que le ayude a retomarlo y la única manera de hacerlo es que de alguna manera consiga algo de dinero para comprar un ejército de mercenarios o un ejército de la bahía de esclavistas, dijo Greg. ¿Estás hablando de la derecha inmaculada, el ejército de esclavos conocidos como guerreros feroces?, preguntó Daenerys. Sí, pero pronto no habrá más ejército de esclavos ya que los liberaré y les dejaré tener una vida libre, dijo Greg. Quiero unirme a ti cuando liberes a los esclavos ya que yo también quiero liberar a los esclavos y acabar con la esclavitud, dijo Daenerys. Tendré que conseguir que Aleana te entrene entonces si lo deseas, preguntó Greg. Sí, quiero entrenar para quedarme con mi hermano, quien me obliga a hacer cosas que no quiero, como reunirme con personas con las que quiere casarse conmigo y, con suerte, conseguir un ejército. Daenerys realmente no quería regresar a su hermano ya que él había cambiado desde que ella era pequeña. Cuando ella era pequeña, él era dulce y le contaba historias sobre los dragones y la casa Targaryen, pero a medida que ella crecía, él se estresaba más por recuperar su trono y haría cualquier cosa para recuperarlo. Pero primero necesito regresar a Pentos para conseguir algunas cosas, dijo Daenerys. Muy bien, y cuando regreses, Aleana probablemente se reunirá contigo para que puedas entrenar, dijo Greg. Daenerys salió de la habitación con cara feliz, ya que iba a ser entrenada y ayudar a Greg a detener la esclavitud, ya que no quería casarse con alguien que ni siquiera conocía o no le agradaba. Daenerys había regresado a Pentos con 2 guardias enviados por Greg. Fue un viaje de 2 semanas a Pentos después de bajar en Braavos. Después de entrar en Pentos, regresó a la casa de Illyrio Mopatis, donde los sirvientes la recibieron y la llevaron a su habitación para recoger sus cosas. Los 2 guardias la habían ayudado a recoger sus cosas, pero como estaban distraídos cargando cosas, Viserys, que había escuchado lo que estaba haciendo Daenerys, entró en la habitación con algunos guardias de Illyrio Mopatis y les pidió que mataran a los 2 guardias mientras estaban distraídos. Uno de los guardias dejó caer las cosas que llevaba y sacó su palabra, bloqueando la espada de uno de los hombres de Illyrio Mopatis, pero otro guardia vino por un lado y lo apuñaló. Daenerys al ver esto había gritado: ¿Qué haces, hermano?
Viserys la miró, caminó hacia ella y la agarró del brazo. No irás a ninguna parte. Necesito que me consigas un ejército ya que ese emperador rechazó mi oferta de casarte con él, dijo Viserys. No, déjame en paz, no quiero casarme, gritaba Daenerys mientras luchaba. Algunas doncellas que escucharon la conmoción llegaron a la habitación preguntándose qué estaba pasando, pero encontraron a algunos guardias apostados afuera y quienes las rechazaron. Los guardias habían tomado los cuerpos de los guardias de Daenerys para esconderlos. Viserys había abofeteado a Daenerys ya que ella todavía se resistía, provocando que su labio sangrara un poco. Miró a su hermano que acababa de golpearla y ya ni siquiera reconoce quién es. Viserys, que estaba lleno de ira, se había puesto encima de ella inmovilizándola mientras la insultaba, pero cuando estaba a punto de golpearla, otra persona detuvo su mano. Se dio la vuelta y vio a los otros guardias muertos cuando una figura vestida completamente de negro había impedido que su mano golpeara a Daenerys. Viserys no sabía quién era esta persona, ni le importaba, ya que se bajó de Daenerys y trató de atacar a la figura, pero quedó inconsciente al instante. Viserys estaba en el suelo noqueado mientras Daenerys se alejaba de la figura temiendo por su vida, pero la figura se quitó la capucha y reveló a una mujer. Está bien, Lady Daenerys, yo sirvo al emperador Greg, dijo el espía. Daenerys se había calmado al saber quién era la persona ahora. Más tarde, el espía sacó a Daenerys de la casa de Illyrio Mopatis y la llevó a la casa del gobernador, donde estará a salvo. Una vez que llegaron, el gobernador envió inmediatamente a Raven a Lorat para informarle a Greg de lo sucedido, pero la espía se le adelantó usando su magia de sombras. Capítulo 49. Capítulo 47. Nota del autor. Parece que Maximus ganó la votación para el nuevo nombre, así que ese será su nombre ahora, pero para su apellido iba a cambiarlo a Decimus, pero como planeó convocar al personaje de la película Gladiator primero en su lugar, lo cambiará a Aurelius y su segundo nombre será Gaius, por lo que su nombre completo será Maximus Gaius Aurelius. Después de enterarse de lo sucedido por parte del espía, Maximus se dirigió a Pentos para ver personalmente lo que sucedió y ocuparse del asunto. Normalmente enviaría a Aleana para tratar con este u otro oficial de los legionarios, pero como no tenía nada que hacer ya que había completado la mayor parte del trabajo, como firmar documentos y reunirse con los gobernadores de las otras ciudades libres y algunas otras cosas, decidió hacerlo personalmente. Ve a ocuparte de este asunto, especialmente porque 2 de sus soldados fueron asesinados. Afuera, se podía ver a Pentos 500 guardias reales escoltando a Maximus hasta las puertas de la ciudad. Todas las personas que intentaban entrar a la ciudad se habían apartado del camino mientras Maximus entraba a la ciudad. Viserys y el ex magister Illyrio Mopatis no habían abandonado la ciudad desde que Viserys fue capturado por la guardia de la ciudad e Illyrio fue retenido en su casa contra su voluntad por los guardias de la ciudad. Maximus había ido a la casa del gobernador, donde Daenerys estaba siendo protegida por el gobernador. Si bien los gobernadores no tenían autoridad para formar un ejército, tienen control sobre la guardia de la ciudad, que está controlada por un capitán. Esto se implementó en todas las ciudades del imperio y reemplazó a la antigua organización de la guardia urbana de cada ciudad. Aunque la guardia de la ciudad cambió para cada ciudad, las personas que estaban en ella antes permanecieron relativamente iguales y solo se realizaron algunos cambios leves en la organización misma. Daenerys se alegró de ver a Maximus ya que en ese momento su mente estaba pasando por muchas cosas ya que su hermano una vez más había abusado físicamente de ella y estaba a punto de obligarla a quedarse en contra de su voluntad, pero afortunadamente fue salvada por uno de los espías del emperador. Maximus le había preguntado qué pasó y ella le contó todo lo que vio, desde el momento en que mataron a los guardias hasta el momento en que ella fue salvada. Aleana estaba furiosa al escuchar la historia y quería darle una paliza a Viserys ella misma, pero controló sus emociones porque sabía que Maximus le daría lo que se merece. Maximus sacudió la cabeza ya que al principio no iba a molestar a los antiguos magistrados de las ciudades y en cambio simplemente los iba a vigilar de cerca, pero después de que esto sucedió necesitaba mostrarles a los otros magistrados lo que les sucede a esos que intentan socavar su gobierno y a aquellos que infringen las leyes ya que tomar a otros en contra de su voluntad es un secuestro y no solo hizo esto sino que mató a 2 guardias que estaban bajo el mando de Maximus para escoltar a Daenerys. El gobernador cuyo nombre era Bargio Filiera le había dicho a Maximus que no arrestó al magister ya que no sospechaba que estuviera involucrado, así que después de enterarse de que en realidad estaba involucrado Bargio había pedido perdón al emperador temblorosamente mientras temblaba en sus zapatos temieron por su vida en este momento ya que cometió un error. Maximus había enviado a Aleana a la casa del magister Illyrio para arrestarlo y llevarlo ante el emperador.
su castigo se decidiría una vez que llegara, pero todos los presentes sabían que sería severo. Aleana entró en la casa del Magister Illyrio con 20 guardias reales y lo arrestó. Sus guardias intentaron detener a Aleana y a los guardias reales, pero fueron asesinados en el proceso, y el maestro Illyrio fue arrastrado fuera de su casa de regreso a Maximus. Mucha gente se preguntaba por qué el ex magister estaba siendo arrastrado por la calle por la Guardia Real, pero nadie se atrevió a preguntar, ya que algo debió haber hecho especialmente para que el emperador enviara a sus guardias personales a arrestarlo. Después de unos minutos, Aleana había regresado a la casa del gobernador con el magister Illyrio a cuestas. Illyrio miró a Maximus mientras intentaba suplicar por su vida. Su gracia, ¿cuál es el significado de que sus guardias me saquen a rastras de mi casa y me lleven ante usted? Así es como trata a los ciudadanos de su imperio. Illyrio trató de hacer el papel de víctima y levantó un poco la voz sin admitirlo. Lo que hizo, pero no sabía que no funcionaría. Uno de los guardias reales había golpeado a Illyrio en el estómago, mientras caía al suelo, ya que le levantó la voz al emperador. Illyrio estaba en el suelo, sujetándose el estómago mientras lloraba de dolor por el golpe. Que Illyrio Mopatis haga el papel de víctima no te llevará a ninguna parte porque ya sé lo que pasó, así que nada de lo que digas o hagas me hará cambiar de opinión. Dijo Maximus. Mataste a 2 guardias que estaban bajo mi mando para escoltar a Daenerys a Pentos y de regreso, y conspiraste con Viserys para secuestrar a Daenerys y en mi imperio, el secuestro es un crimen, pero no solo intentaste secuestrar a Daenerys, mataste a 2 guardias que estaban bajo mi mando. El emperador ordena y esto solo se castiga con la muerte, por lo que a partir de este momento todos tus bienes serán confiscados y te pudrirás en una celda hasta el día de tu ejecución. Máximo había nombrado todas las cosas que hizo y su castigo por ello. No puedes hacer esto, yo no tuve parte en lo que hizo Viserys, no puedes hacerme esto, gritó Illyrio. No solo eso, sino que tus guardias bajo tus órdenes intentaron luchar contra nosotros e impedir que te arrestáramos, así que nada de lo que digas te salvará, dijo Aleana mientras miraba a los guardias y les ordenaba que se lo llevaran. Los guardias se lo llevaron y ahora Maximus se preparó para irse con Daenerys de regreso a Lorat. Daenerys había recogido sus cosas e incluso pidió llevar a algunos de los antiguos sirvientes que la ayudaron a Lorat. Maximus lo permitió y Daenerys trajo a 5 de las sirvientas. Tanto Viserys como Illyrio fueron devueltos a Lorat, donde fueron encarcelados. Illyrio iba a ser ahorcado públicamente por sus crímenes, mientras que Viserys recibiría el tratamiento del águila de sangre. El tratamiento del águila de sangre implicó abrir la espalda de la víctima y cortarle las costillas de la columna, antes de extraer los pulmones a través de las heridas resultantes. Viserys no era de ninguna manera una amenaza para Maximus o su gobierno, pero para sus planes futuros estaría en el camino, y también estaba destrozado sin posibilidad de reparación ya que constantemente culpaba a Daenerys por la muerte de su madre, y tenía tanta hambre de poder al regresar. Para reclamar su trono. Todo lo que Daenerys quiere es regresar a casa, todavía no quiere el trono de hierro porque no ha conocido a Sir Jorah Mormont, quien la animó un poco a ser reina en lugar de su hermano. Maximus había pensado en adoctrinar a Viserys haciéndolo completamente leal a Maximus para poder ver la reacción de Robert al saber que Maximus tenía un Targaryen bajo su mando, pero no era necesario y además, ¿por qué mantendría a un abusador en su corte incluso si lo es? Completamente leal, todavía le recordaría de Daenerys lo que él solía hacerle. En cuanto al asunto con Illyrio, Maximus había cambiado de opinión y también le daría el tratamiento del águila de sangre. Una semana después, en el patio del palacio, tanto Illyrio como Viserys fueron arrastrados al patio y acostados boca abajo. Entonces se acercó un torturador y comenzó el ritual del águila de sangre. Tanto Viserys como Illyrio gritaban, rogando por sus vidas, mientras el torturador comenzaba a abrirles la espalda y a separarles las costillas de la columna. Daenerys no estuvo presente en el ritual porque no quería ver tal cosa, pero Maximus estuvo presente ya que, por supuesto, él era el emperador y tenía que llevar el castigo hasta el final. El resto del ritual fue seguido por fuertes gritos mientras les arrancaban las costillas de la columna y luego les arrancaban la columna. Todos los guardias reales presentes tuvieron que aguantar lo que estaba pasando y se alegraron de que no fueran ellos, ya que se veía sumamente doloroso lo que les estaba pasando. Tras el ritual, sus restos fueron quemados y por todo el imperio se difundió que ambos Illyrio y Viserys fueron ejecutados por traición y sus crímenes también fueron publicados. Algunos de los antiguos magister que estaban en otras ciudades del imperio sintieron que el emperador era cruel y no alguien con quien meterse.
Al principio, los Magister pensaron que, dado que solo les habían quitado sus títulos, todavía tenían algo de poder en la ciudad. Pero los gobernadores de las ciudades eran como muros de ladrillo y se negaban a escuchar nada, decían, ignorando por completo sus peticiones e ideas. Incluso intentaron sobornar a los gobernadores, pero ni siquiera eso funcionó, por lo que decidieron hacer las cosas a su manera, esperando que el emperador no les hiciera nada ya que pensaban que eran importantes como antiguos gobernantes de la ciudad. Pero este reciente incidente demostró que estaban equivocados, ya que ahora saben que al emperador no le importan. Para Maximus, los Magister eran simplemente personas normales y no importa cuánto dinero tengan o cuánto poder solían tener, ahora son viejos impotentes sin importancia política para él. Un par de días después de que Viserys e Illyrio fueran asesinados, la noticia ya había llegado a Poniente, y ahora se reveló que todavía había un Targaryen con vida. Para Robert, esta fue una buena noticia ya que un Targaryen fue asesinado, poniendo fin al reclamo de su trono. Las noticias sobre Daenerys estaban ocultas y Robert aún no se había enterado de ella y solo le habían hablado de Viserys. La gente del Imperio continuó con su vida cotidiana después de la muerte de Viserys e Illyrio. Ninguna de las personas comunes se vio afectada por este giro de los acontecimientos, ya que mientras las vidas de Viserys e Illyrio terminaron, otras siguieron adelante. En la bahía de Slavers, desde el establecimiento del imperio, el comercio de esclavos no ha sido tan rentable ya que la flota del imperio atacaría cualquier barco de esclavos que intentara vender esclavos en sus aguas y en tierra muchas caravanas de esclavos fueron atacadas. Aún en Slavers Bay, la esclavitud todavía existía, ya que ha existido durante tanto tiempo que los esclavos no saben qué hacer si son libres. Los esclavos no sabrían cómo integrarse en la sociedad, ya que solo tendrían la experiencia de ser esclavos, es decir, que les dijeran qué hacer y los obligaran a hacer cosas y los golpearan si no obedecían. Pero en unos pocos años todo eso terminaría ya que la amenaza del imperio era demasiado abrumadora para el comercio de esclavos y muchos ya sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que el imperio atacara Slavers Bay. 295 DC, 4 años antes de que comience la Guerra de los Cinco Reyes. El imperio que se había fundado durante 2 años y un par de meses se había convertido en una potencia en el mundo. Se construyó un nuevo palacio imperial en Koor, ya que ahora era la capital del imperio. La antigua capital, Lorath, quedó en buenas manos cuando se eligió un gobernador para gobernarla. El rey Robert y Maximus no estaban de acuerdo, y la mayoría de la gente en Westeros lo sabía. Pero ni siquiera eso impidió que los otros reinos hicieran tratos secretos con el imperio, como el comercio de recursos. En el continente de Westeros, los Tyrell tenían abundancia de alimentos y la mayoría de las otras regiones compran alimentos a los Tyrell, lo que les da mucha influencia sobre las otras regiones. Pero había otro lugar que tenía aún más abundancia de comida, y ese era el Imperio en esos. Muchas de las regiones como Vale, Westerlands y The North habían hecho tratos con el Imperio para obtener alimentos. Maximus les había intercambiado comida a bajo precio, ya que la estabilidad en Poniente ya estaba empezando a disminuir lentamente. Jaime estaba enojado con Maximus por lo que le dijo a su hermana y esperaba tener la oportunidad de luchar contra él para poder matarlo. Jaime, siendo uno de los mejores, si no el mejor, espadachín de Poniente, creía que podía vencer a Maximus en un duelo. Pero Maximus, además de estar ocupado administrando un imperio, entrena todos los días con su espada y tiene las habilidades del sistema, por lo que las posibilidades de que Jaime lo derrote son bajas y si obtiene más habilidades del sistema, las posibilidades serán aún menores. Oberyn Martell había visitado las ciudades libres en su juventud, luchando en compañías mercenarias como los Segundos Hijos. Y aprendiendo muchos venenos y quizás incluso artes oscuras. Recientemente visitó esos para ver a Daenerys Targaryen, ya que desde que murió su hermano, ella es la última Targaryen conocida que queda en el mundo. Oberyn y su hermano esperan volver a forjar una manada secreta con Daenerys para que cuando ella venga a Westeros a reclamar su trono, se levanten para derrocar a Robert Baratheon. Pero no saben dónde está, pero tienen una idea de dónde está, ya que si el emperador mató a su hermano Viserys, el emperador debe saber dónde está Daenerys. Mientras Oberyn viajaba por las ciudades del imperio, se maravilló de cómo habían cambiado desde la última vez que vino a esos. Las ciudades tienen mucho mejor aspecto y el estado de ánimo general de la gente era bueno teniendo en cuenta que fueron conquistadas hace 2 años. Una vez que Oberyn llegó a Koor, la capital imperial, caminó directamente hasta el palacio, que era un edificio enorme cerca del centro de la ciudad que era incluso más grandioso que la ciudad misma.
Oberyn había caminado hasta la entrada del palacio, donde algunos guardias lo detuvieron y le preguntaron qué quería. Oberyn les dijo que quería hablar con el emperador, pero ellos se negaron ya que Oberyn no era el único que quería ver al emperador, mucha gente lo hacía todos los días, pero el emperador estaba ocupado y no tenía tiempo para reunirse con él. Todos. Oberyn les había dicho que había venido a encontrarse con Daenerys Targaryen. Esto hizo que fueran a informar a Lyanna ya que estuvieron presentes en la muerte de Viserys Targaryen y conocían a Daenerys desde que fue vista con el emperador. Lyanna le había informado a Maximus, quien había dejado entrar a Oberyn porque tenía una idea de por qué Oberyn estaba aquí, y se trataba del compromiso secreto de Viserys y Arianne que ya no era válido desde que Viserys estaba muerto. Mientras Oberyn había seguido a los guardias a una habitación, estaba mirando la armadura que llevaban, que era una armadura legionaria romana genérica, y también había visto a algunos lanceros élficos, pero como tenían sus cascos puestos, no podía ver sus puntas. Oídos, por lo que asumió que eran humanos normales. Oberyn fue llevado a una habitación, donde le dijeron que el emperador lo vería pronto. Mientras esperaba, sacó algo de comida, que le pareció tan buena que no podía dejar de llenarse la cara con ella. Un par de minutos después de que le trajeran la comida, alguien entró en la habitación seguido por unos guardias. Los guardias habían entrado y permanecían alrededor de la habitación, mientras Maximus se sentaba en una silla en la mesa frente a Oberyn. «Supongo que eres el emperador», preguntó Oberyn. «Tienes razón, mi nombre es Maximus Aurelius y tú eres Oberyn Martell», dijo Maximus. Oberyn estaba un poco sorprendido de que el emperador supiera quién era, pero esa sorpresa se desvaneció rápidamente al recordar su objetivo al venir aquí. «Bueno, ya que sabes mi nombre, déjame decirte por qué estoy aquí», dijo Oberyn. «Vine aquí porque hace poco más de 10 años, se hizo un pacto con un hombre llamado Millenne Darry que comprometió a Viserys Targaryen con Arianne Martell y forjó una alianza con Martell y los Targaryens exiliados para que podamos ayudarlos cuando intenten reclamar el trono de hierro. Pero Viserys fue asesinado por ti, lo que hace que nuestra alianza no sea válida, y ahora el único Targaryen que queda vivo con derecho al trono de hierro es su hermana Daenerys, quien esperamos que sepas dónde está». Oberyn había explicado su situación al emperador ya que sabe que él y Robert no se caen bien, por lo que no le revelará sus planes a Robert, pero omitió algunas cosas como querer acabar con la casa Lannister. «Sí sé dónde está Daenerys, pero antes de decirte por qué, cuéntame todo esto a un gobernante extranjero, arriesgándote a que tu plan quede expuesto a Robert», dijo Maximus. «Bueno, para empezar, sabemos que no te agrada Robert, por lo que es poco probable que expongas un plan para derrocarlo. ¿Y por qué nos darías a Daenerys sin una razón adecuada?», dijo Oberyn. «Ya veo, entonces Daenerys está aquí en el palacio actualmente entrenando, así que está ocupada en este momento, y estoy seguro de que no querría irse con un extraño para casarse con alguien que no conoce», dijo Maximus. «Bueno, no estará de más preguntarle, así que ¿por qué no dejar que ella decida?», dijo Oberyn. Maximus pensó por un momento antes de volver a mirar a Oberyn y sacudir la cabeza. «No, no lo creo, además Daenerys reclamará su trono muy pronto y no necesita casarse con alguien para poder hacerlo». Aunque Maximus dijo eso, Daenerys efectivamente se casaría con alguien, pero no con el motivo de retomar su trono. «Así que supongo que vas a ayudarla a recuperar su trono», preguntó Oberyn. «Se podría decir eso», dijo Maximus. Oberyn pudo ver que su plan para atrapar a Daenerys no funcionó, pero después de hablar con el emperador, descubrió un nuevo plan que vengará la violación y asesinato de Lyanna Martell y derrocará a Robert y derrotará a la casa Lannisters, y todo eso involucra el imperio. Oberyn regresó a Sunspear para hablar con su hermano sobre este nuevo plan. «Entonces, hermano, ¿cómo estuvo la visita a esos? ¿Encontraste dónde se encontraba Daenerys Targaryen?», preguntó Doran. «Lo hice, pero lamentablemente no podremos conocerla ya que ella está con el emperador entrenando como él me dijo», respondió Oberyn. «Así que no podremos derrocar a Robert Baratheon», dijo Doran mientras negaba con la cabeza ya que ahora necesita hacer otro plan. «Al menos necesitamos vengarnos de Elia y destruir la casa Lannister». «Pero ¿qué podemos hacer?», dijo Doran. Intentó pensar en otra forma de vengarse. «En realidad, hermano, creo que podríamos usar esto como una oportunidad para acercarnos más al imperio, ya que si el emperador tiene a Daenerys Targaryen entonces sabe de su reclamo al trono, y si por lo que he visto cuando visité el imperio tienen algunos soldados muy poderosos entre otras cosas», dijo Oberyn. «Si el emperador planea usar su reclamo como una forma de tomar el trono de hierro para sí mismo, entonces lo más probable es que se case con ella, lo que le dará una justificación para declarar la guerra a Robert Baratheon por el trono de hierro, y estoy seguro que ganará si lo hace», dijo Oberyn.
Doren, al escuchar lo que dijo Oberyn, descubrió lo que estaba tratando de decir. Entonces, ¿crees que deberíamos formar una alianza con este emperador para que cuando invada Westeros podamos unirnos a él y destruir la casa Lannister y derrocar a Robert Baratheon? Y al mismo tiempo Doren ya había descubierto lo que Oberyn estaba tratando de decir y pensó que era un buen plan. ¿Pero cómo vamos a formar una alianza con él?, preguntó Doren. Mucho antes de que Arianne fuera prometida a Viserys, pero ahora que él está muerto, ella no está prometida a nadie, así que podríamos ofrecerle su mano y además estoy seguro de que Arianne estará encantada de casarse con un emperador y convertirse en reina, dijo Oberyn. A ella le encantaría eso, y eso aseguraría una alianza con el imperio, pero si él planea casarse con Daenerys Targaryen, Arianne será una segunda esposa o una consorte. Es la única manera, además el matrimonio polígamo no está prohibido en el imperio y es común en esos, dijo Oberyn. Doren lo pensó un poco antes de aprobar el plan, ya que de esta manera podrá vengarse de Elia y destruir la casa Lannister. Muy bien hermano, regresa al imperio y dale esto al emperador, es un mensaje que indica que si está de acuerdo con nuestra solicitud entonces tendrá nuestro apoyo para su reclamo al trono, dijo Doren. Muy bien hermano, regresaré al imperio y, con suerte, lograré que el emperador esté de acuerdo con esto. Oberyn se despidió de su hermano y regresó a Essos. Después de que Oberyn se fue, Doren miró detrás de él hacia una puerta agrietada. Él ya sabía quién era. Arianne, sé que estabas escuchando, así que es mejor que entres, dijo Doren. De la puerta emerge Arianne Martell con su piel aceitunada, grandes ojos oscuros y cabello negro largo y espeso que cae en rizos hasta la mitad de su espalda. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó Doren. Escuché lo suficiente como para saber que me casaré con el emperador, dijo Arianne mientras intentaba ocultar su sonrisa. Esta alianza es muy importante para nosotros y si él acepta entonces irás a Essos y te casarás con él, asegurando nuestro futuro y vengando a tu tía Elia. Doren esperaba que Arianne no intentara sabotear el matrimonio ya que ella no quiero casarme con alguien. Entonces si me caso con el emperador, ¿podemos vengarnos de los Lannister y estaré ayudando a Dorne?, preguntó Arianne ya que ella siempre quiso ser una hija obediente pero después de enterarse que sería reemplazada por su hermano menor Quentyn había comenzado a actuar rebelde hacia su padre. Todo lo que quería era que su padre le demostrara que la valoraba, y ahora su padre quiere que se case con el emperador para asegurar el futuro de Dorne. Esta era una gran tarea que asumiría para demostrarle su valor a su padre. Mientras Arianne estaba sumida en sus pensamientos, Doren la miró. Quiero que sepas que te valoro mucho como mi hija y sé que no lo demuestro, pero lo hago, dijo Doren. Arianne casi rompió a llorar antes de abrazar a su padre. Doren se sorprendió al principio, pero le devolvió el abrazo cuando el vínculo entre padre e hija comenzó a sanar. En Slavers Bay, todas las ciudades habían comenzado a entrenar a miles de inmaculados y algunos esclavistas habían limitado la cantidad de esclavos que otros podían comprar ya que las ciudades habían comprado a los inmaculados y planeaban usarlos para atacar al imperio. Los Dothraki trajeron muchos esclavos, por lo que se entrenaron muchos esclavos y se trajeron aún más. Dado que los Dothraki evitan el territorio del imperio, otras ciudades libres han sufrido ataques de las hordas Dothraki, provocando que muchas personas huyeran a las tierras del imperio. Slavers Bay incluso estaba teniendo algunos problemas ya que tuvieron que pagar a muchos khals para poder salvar soldados para la guerra contra el imperio. Interesante. Maximus acababa de terminar de escuchar lo que el espía le había contado sobre lo que estaban planeando los Martell. Aleana estaba parada junto a él con un vestido noble romano blanco y dorado mientras pensaba en las ventajas de conseguir una alianza con los Martelli. Si bien había algunas ventajas, ninguna de ellas era excelente. Desafortunadamente, tendré que rechazar su propuesta ya que me faltan el respeto al pedirme que me case con Arianne Martell, quien se acuesta con muchos hombres. Ahora bien, si ella no se acostara con nadie, podría haber pensado otra vez en la propuesta, pero ese hecho por sí sola me hace rechazarla. Maximus había sentido que Dorne pensaba muy poco en él como para aceptar tal propuesta. Estoy de acuerdo, no creo que esta Arianne Martell sea digna de unirse a tu harem ya que ya tenemos a Daenerys, a Erela y a mí y agregar a Arianne no será una buena opción para ti. Aleana escuchó sobre qué tipo de persona es Arianne Martell. Ciertamente no quería que ella estuviera cerca de Maximus. Maximus estaba mirando a Aleana sorprendido por lo que había dicho y se sorprendió aún más de que ella dijera que ya tenía a Daenerys y a Erela en su harem ya que según él, aún no había hecho nada con ellas. ¿Qué quieres decir con que Daenerys y Erela están en mi harem? No he hecho nada con ellas. Mientras decía esto, tenía aún más curiosidad por saber por qué Aleana mencionó un harem.
Bueno, como emperador, eres la persona más importante del imperio y un emperador necesita muchas mujeres dignas a su lado que lo ayuden a administrar el imperio, lo ayuden con sus necesidades personales, entre otras cosas. Y con muchas mujeres tendrás muchos niños que llevarán tu linaje. Aleana se había frotado el estómago cuando dijo la parte sobre los niños, pero Maximus no estaba mirando, así que no lo vio. N/A. Antes de que alguien pregunte, no, ella aún no está embarazada. E incluso si no has hecho nada con Aerela y Daenerys es solo cuestión de tiempo, ya que si no están entrenando conmigo entonces te seguirán por todo el palacio y se ofrecerán a ayudarte con cualquier cosa que necesites. Incluso se han familiarizado con ellos. Con la mayoría de los guardias reales y Aerela se ha convertido en una guerrera capaz, aunque todavía le queda un largo camino por recorrer antes de dominar la espada, le doy 1 o 2 años antes de que la domine por completo. Aleana había visto cómo tanto Aerela como Daenerys seguían a Maximus, e incluso ella misma les habló sobre el asunto, e hicieron algún tipo de acuerdo entre las tres para permitir solo mujeres puras cerca de Maximus. Maximus notó que tanto Aerela como Daenerys lo seguían mucho, pero pensó que era porque estaban tratando de ayudar. Se frotó la cabeza, ya que había estado tan ocupado dirigiendo un imperio que no podía ver lo que realmente estaban tratando de hacer. Supongo que tienes razón, pero si terminamos haciendo eso entonces tendré que casarme con ustedes tres, ya que a partir de ahora el público solo sabe que no estoy casado, pero hay rumores aquí y allá sobre que tengo con varias mujeres a la vez, pero como eso es normal en esos, a mucha gente no le importaba. Pero tarde o temprano tendré que nombrar un heredero. Mientras el imperio todavía estaba en sus primeros años de desarrollo, tener un heredero aseguraría que su línea de sangre continúa en caso de que algo suceda, y también sería prudente tener uno ahora, ya que dentro de unos años podría estar demasiado ocupado para tener uno durante tiempos de guerra. Mientras Maximus pensaba profundamente en tener un heredero, un soldado entró para informarle que Oberyn Martell había llegado al palacio con un mensaje de Doran Martell. Tengo cosas que hacer aquí, así que irás y le contarás a Oberyn mi decisión. Maximus le había pedido a Aleana que se reuniera con Oberyn ya que tenía algunas cosas que hacer con respecto a algunos proyectos nuevos que se les habían ocurrido a los ingenieros enanos. Será un placer, dijo Aleana con una sonrisa en su rostro. Soldado, trae a Oberyn a una habitación. Me reuniré con él pronto. Sí, señora. El soldado salió para cumplir la orden. Aleana se dirigió a la puerta para salir y dirigirse a la sala de reuniones. Un par de minutos más tarde, Aleana había entrado en la habitación donde Oberyn estaba esperando. Oberyn miró hacia la puerta y vio una belleza deslumbrante entrando con un vestido blanco y dorado. ¡Qué belleza! Oberyn se sorprendió cuando la hermosa mujer entró y se sentó frente a él. Oberyn Martell, esta es la primera vez que nos vemos y, con suerte, la última, dijo Aleana. Mi nombre es Aleana, soy general en el ejército imperial y el emperador me ha encomendado reunirme contigo en su casa, así que no me hagas perder el tiempo y solo dame el mensaje. Aleana no quería perder mucho tiempo hablando con Oberyn. Este mensaje es para el emperador e incluso si él te envió en su lugar, ¿puedes tomar esa decisión en su lugar? Oberyn no sabía por qué, pero después de decir eso sintió que su vida estaba en peligro. Señor Oberyn, le aseguro que soy más que capaz de tomar tal decisión, así que deme el mensaje o estos guardias lo escoltarán fuera del palacio. Aleana no estaba aquí para jugar ni permitirá que Oberyn hable con tanta falta de respeto en el palacio. Bien, aquí Oberyn le entregó la carta ya que podía sentir la intención asesina proveniente de los guardias. Aleana agarró la carta y actuó como si la estuviera leyendo, ya que ya sabía de qué se trataba. Cuando terminó, hizo una bola con la carta y la dejó sobre la mesa. Su solicitud es rechazada, Lord Oberyn, dijo Aleana. Te daremos más si eso es lo que quieres. ¿Qué tal algunas de mis hijas que son hábiles en el combate? Oberyn intentó convencer a Aleana para que cambiara de opinión, pero fue inútil. Tratar de conseguir una alianza ofreciendo la mano de su hija que abre las piernas para muchos hombres y luego tratar de ofrecer hijos bastardos para casarse con el emperador, ninguno de los cuales es digno, es realmente decepcionante que incluso ofrezcas su mano. Para el matrimonio no es diferente a casarse con una puta, solo que esta puta tiene un estatus noble. Aleana no se contuvo ante Oberyn. Si te hemos ofendido entonces te pido disculpas, pero debes entender que solo estamos tratando de vengarnos, dijo Oberyn. ¿Venganza por lo que? Preguntó Aleana. Por nuestra hermana, gritó Oberyn. Los guardias habían puesto sus manos en sus espadas, casi desenvainándolas antes de que Oberyn respiró hondo antes de continuar. Durante la rebelión de Robert, nuestra hermana Elia fue violada y asesinada por un caballero Lannister y también sus 2 hijos fueron asesinados antes de que pudieran tener la oportunidad de crecer.
Gracias a Jon Arryn no fuimos a la guerra inmediatamente, así que durante años hemos estado conspirando para derrocar a Robert y destruir la casa Lannister, pero aún no lo hemos logrado. Dijo Oberyn. El matrimonio secreto entre Viserys y Arianne iba a ser nuestra clave, pero fue asesinado por tu emperador y ahora nuestra única oportunidad de vengarnos de Elia estaba en esa carta, suplicó Oberyn una vez más. Lo siento, pero la respuesta sigue siendo no. Tal vez la próxima vez no nos insultes ofreciéndonos la mano de una puta, dijo a Lyanna esa última frase mientras Oberyn era escoltado fuera del palacio y regresado a Sunspear. Oberyn había regresado a Sunspear e informó a su hermano Doran de lo sucedido con el Imperio. En lugar de hacer un aliado, posiblemente convirtieron al Imperio en un enemigo. Doran pensó que podría ocultar el hecho de que su hija se había acostado con muchos hombres, pero parece que no. Comenzó a arrepentirse de no importarle la primera vez que su hija le dijo que había perdido su virginidad, pero en ese momento no le importó, pero ahora desea haber hecho algo ya que la venganza por Elia se ha vuelto más lejana. Arianne no estaba nada feliz desde que escuchó las palabras con las que la llamaron, incluso si fueran ciertas, no creía que mereciera tanta falta de respeto. En su mano, tenía un dibujo de cómo se veía el emperador que le dio un comerciante que había viajado a Kor. A sus ojos, el emperador era la persona perfecta ya que era guapo y tenía mucho poder. Pero ahora no podrá verlo en persona ya que no estará casada con él, solo porque se acostaba con otros hombres. Corrió hacia ella, corrió a su habitación mientras lloraba durante días culpándose por lo sucedido, y ahora volverá a no ser de ningún valor para su padre. Mientras Doran comienza a recordar las cosas que hizo y Arianne se confunde sobre cómo fue su culpa, era el año 296 AC, lo que significa que había pasado un año durante el cual habían sucedido los acontecimientos del encuentro de Dorne con el emperador. Además de todo el asunto del encuentro con Dorne, habían sucedido otras cosas en el imperio, como la invención del acueducto, que era un curso de agua construido para llevar agua desde una fuente hasta un punto de distribución lejano. El agua de acueducto abastecía baños públicos, letrinas, fuentes y hogares privados. También apoyó operaciones mineras, molienda, granjas y jardines. El saneamiento fue lo siguiente que se mejoró ya que con la ayuda del acueducto las alcantarillas se pudieron lavar con agua en lugar de necesitar el uso de personas, que era lo que estaba haciendo el imperio ya que Maximus no pensó en ello hasta que lo llevaron a su atención de los enanos. El nuevo sistema de alcantarillado supuso una enorme mejora para la salud pública. Los caminos ya se crearon durante las primeras etapas del imperio, pero se hicieron rápidamente y sin mucho esfuerzo ya que necesitaban una línea de suministro a las otras ciudades del imperio, pero ahora los caminos han sido mejorados con cemento. En las ciudades se podían ver muchas carreteras y autopistas que se estaban construyendo por toda la ciudad, lo que hacía que viajar por la ciudad fuera menos concurrido y más fácil. La atención social y bienestar fue creada para ayudar a comer y educar a los huérfanos y niños pobres del imperio. Los huérfanos y los niños más pobres habían trabajado más duro en la escuela, ya que no querían desperdiciar la oportunidad que el emperador les había dado. La mayoría quería ser soldados en el futuro y luchar por el emperador. La cirugía fue otra cosa que se introdujo en el imperio, ya que, si bien había cirujanos en el mundo, no muchos tenían el conocimiento como los romanos, quienes construyeron ese conocimiento a partir de los desarrollos griegos. Se trajeron al mundo herramientas creadas por los romanos, ya que aquellos que tenían heridas demasiado graves ahora podían salvarse. El sistema legal que se hizo durante la fundación del imperio tenía el concepto de inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. A Maximus le gustó esto, ya que no todos son culpables del delito del que fueron acusados, y esto les permitiría demostrar su valía ante un tribunal donde recibirán el juicio adecuado. Una de las últimas cosas que se creó fue el servicio postal, que transportará mensajes de un funcionario a otro por todo el imperio. Maximus no estaba en su viejo mundo donde tenían teléfonos celulares y cosas así, y no podía estar en todas partes, y necesitaba saber qué estaba pasando en las ciudades fronterizas de los imperios o en los puestos de avanzada que se establecieron. El servicio postal había hecho que la comunicación fuera más fácil y rápida, pero nada será más rápido que en su viejo mundo, donde podía simplemente llamar a la persona con la que necesitaba hablar. En el palacio se hizo un sistema de hipocausto para calentarlo. El sistema de hipocausto era un mecanismo de calefacción algo similar a la calefacción central moderna o la calefacción por suelo radiante. Estos sistemas distribuyeron el calor de un incendio subterráneo a través de un espacio debajo del piso, elevado por una serie de pilares de concreto.
Además, los romanos también construyeron conductos de humos en las paredes, asegurando que el calor tuviera un camino para calentar los pisos más altos y, eventualmente, pudiera escapar de manera segura a través del techo. Lo último que estaba en proceso de construcción fue el Coliseo. Maximus pensó que realmente no podría construir un imperio romano sin tener el Coliseo. Además, sería una buena forma de ganar dinero y para las personas que quieran mostrar sus habilidades en la lucha. Nota del autor. Para el próximo capítulo que saldrá mañana, probablemente habrá un gran salto de unos 2 años para que podamos empezar a adentrarnos en la Guerra de los 5 Reyes. No me he olvidado de las otras ciudades libres que pronto se incorporarán y Volantis se convertirá en parte del imperio ya que Greg se casará con Daenerys, Aerela y Aleana en un capítulo futuro. En las calles de Kor estaba ocupado como de costumbre cuando los comerciantes entraban a la ciudad, los niños corrían por la ciudad jugando y el olor de la ciudad era mejor que hace unos años. Sobre la ciudad, se podían ver los dragones volando alrededor de la ciudad. En la calle caminando de regreso a su casa, Arokuoenos tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba alrededor de la ciudad viendo todas las cosas nuevas que se crearon en la ciudad, como casas mejor construidas y las carreteras que ayudaron a que las calles de la ciudad estuvieran menos concurridas. Arokuo 1 año antes de llegar a Kor había sido esclavizado por unos traficantes de esclavos con su esposa e hija. Pensó que era el final para ellos ya que no podían escapar de la captura, pero un día, mientras viajaban a Volantis, fueron emboscados por unas personas que mataron a todos los esclavistas. Él y su familia tenían miedo de que los mataran, pero ese no fue el caso ya que las personas que mataron a los esclavistas los habían llevado a Kor, donde se reunieron con algunos hombres que eran oficiales del imperio y les dijeron que eran gratis. Y eso no fue todo, pues también le dieron una lista de trabajos que puede realizar para ganar dinero y mantener a su familia. El trabajo mejor pagado que tenía disponible era el de la guardia de la ciudad, que venía con entrenamiento y durante el entrenamiento recibiría 3 comidas al día. Escogió el puesto de guardia de la ciudad porque su nombre estaba escrito en una hoja de papel. Preguntó qué pasaría con su esposa e hija mientras él no estuviera, y le aseguraron que estarán a salvo y recibirán alojamiento durante los primeros 6 meses de su estadía en la ciudad. Esto fue algo creado por el funcionario civil del imperio que ofrecía hasta 6 meses de vivienda gratuita, pero después de eso, si no comprabas tu propia casa antes de que se acabara el tiempo, te expulsaban. Arokuo no estaba preocupado ya que su formación sería solo de 3 meses y eso le da 3 meses más para comprar una casa o un apartamento. Lo sabía porque le dijeron que comprar casas y apartamentos era bastante barato en el imperio. Después de arreglar todo, llevaron a Arokuo al departamento en el que se quedarían gratis durante 6 meses y le dijeron que se iría a entrenar a la mañana siguiente. 1 año más tarde, desde que fue salvado por el imperio, ahora Arokuo era un guardia de la ciudad que recibía un buen salario para mantener a su familia, tenía un buen apartamento, su hija estaba en la escuela y él y su esposa van a tener otro hijo que nacerá en algunos meses. Si tuviera que comparar su vida con la de hace 1 año, obviamente amaba la vida que tenía ahora. Esto era lo mismo para la mayoría de la gente en el imperio, la vida había mejorado lentamente a lo largo de los años, aumentando la felicidad de la gente y el apoyo al emperador. Esperaban que esta paz durara para siempre. Pero no duraría para siempre, tal vez unos meses más, ya que un ejército de Slaversby marchaba contra Volantis. La coalición de Slaversby estaba dirigida por un grupo de magisters que buscaban extender el comercio de esclavos a todas las ciudades libres. El ejército contaba con alrededor de 170.000 personas, la mayoría eran inmaculadas, mezcladas con mercenarios. Incluso la Compañía Dorada se había unido a ellos. Pero Maximus, que tenía consigo a sus 2 dragones, que básicamente eran dragones adultos, podía vencer a todo el ejército de esclavistas. No solo tenía los dragones, sino que también convocó a las grandes águilas del Señor de los Anillos. Las grandes águilas lucharían junto a los dragones con Maximus, lo que significa que ahora básicamente tenía una fuerza aérea. También convocó a algunos jinetes wargos Uruk-hai y más arqueros y lanceros élficos, lo que redujo los puntos de su sistema en 40.000. No fue hasta que el ejército de Slaver estuvo a días de Volantis que Maximus descubrió después de recibir un mensaje de Volantis que estaban bajo ataque. Si bien Volantis no era técnicamente una ciudad en su imperio, todavía era una ciudad bajo su protección y no les permitiría simplemente tomar una ciudad bajo su protección, por lo que planeó reunir su ejército de 150.000 hombres para marchar sobre Volantis y tomar de nuevo.
Pero reunir a tanta gente tomaría algún tiempo, por lo que simplemente envió más hombres a su fortaleza Xoyane para bloquear cualquier ataque enemigo que ingresara a su territorio. Se enviaron mensajes por todo el imperio mientras los soldados de cada ciudad se reunían en Coor, lo que llevaría un par de semanas reunir a todos y luego organizarlos. Pero Maximus tenía muchos oficiales a su servicio, por lo que no debería llevar mucho tiempo. Además, había encontrado los huevos de los 3 dragones en Braavos, ya que el gobernador había tratado de ocultárselos al emperador con la esperanza de venderlos para obtener una fortuna, pero los dragones lo descubrieron y lo quemaron vivo. Ahora Braavos tenía un nuevo gobernador y la gente no estaba tan asustada ya que se decía que el exgobernador estaba escondiendo huevos de dragón al emperador, lo cual era una ofensa mayor ya que Maximus ha estado buscando los huevos de dragón durante algunos años e incluso los envió. Emitió una orden real de que cualquier huevo de dragón encontrado debía ser llevado al emperador, pero el gobernador no hizo esto y fue asesinado por no obedecer una orden real. En Westeros, los eventos principales de la primera temporada recién comenzaban desde que Jon Arryn había muerto, solo que algo era diferente, como algunos diálogos entre los personajes, por ejemplo, cuando Robert habló sobre Daenerys mientras regresaba a desembarco del rey con Ned, en lugar de eso hablaron sobre el imperio. N/A. Planeo invocar más unidades de diferentes series de fantasía y videojuegos, pero no los conozco todos o algunas series de las que no sé nada, así que si tienes una unidad que quieres que invoque, coméntala. Y lo veré. Ned Stark, después de llegar a desembarco del rey, descubrió algo sobre Robert, como que apenas trabajó como rey y pasa su tiempo con mujeres y bebiendo. También deja sus deberes al pequeño consejo, y el reino tiene una deuda de 9 millones. N/A. Han pasado 9 millones desde que Maximus ha estado empeorando las cosas económicamente para el reino. Ned trajo a sus 2 hijas con él, ya que Sansa se casará con Joffrey Arya para poder exponerse al mundo en lugar de quedarse atrapada en Winterfell durante su vida. Un día, mientras Ned estaba leyendo unos documentos y firmándolos como mano del rey, alguien apareció frente a él arrodillado. Como esta persona apareció de la nada, Ned se puso en guardia mientras preguntaba quién eres y qué quieres. Aquí no soy más que una sombra para darte un mensaje de mi señor, dijo la figura. Ned estaba confundido sobre quién era el señor del que hablaba la figura, por lo que preguntó, ¿quién es tu señor? Mi señor es una persona muy conocida en el mundo, incluso aquí en Poniente, es conocido por muchos, dijo la figura. Ned pensó por un momento antes de adivinar es el emperador. Ned lo había adivinado desde que escuchó rumores de que el emperador tenía personas que podían moverse en las sombras, pero no lo creyó hasta ahora. Tienes razón mi señor, ahora por favor escucha el mensaje ya que es importante que lo hagas, dijo la figura. Ned había bajado un poco la guardia cuando la figura comenzó a hablar. Jon Arryn no murió de una enfermedad, sino que fue envenenado porque descubrió algo que no debería haber hecho, dijo la figura. Ned estaba incrédulo. Imposible, si hubiera sido envenenado entonces se habrían enterado. Era algún tipo de veneno que no era rastreable, desafortunadamente, pero mi señor cree que deberías buscar el último libro que leyó ya que eso podría darte la respuesta, dijo la figura mientras desaparecía. Ned no estaba mirando la figura mientras tenía la cabeza gacha pensando en lo que acababa de escuchar. Una vez que levantó la vista para hacer una pregunta, la figura había desaparecido, dejando a Ned pensando en lo que acababa de escuchar. Mientras pensaba, también se preguntaba por qué el emperador lo estaba ayudando. De vuelta en Essos, habían pasado 6 semanas desde que Maximus comenzó a reunir su ejército y finalmente estuvo completo. Todo su ejército fue reunido y organizado bajo el mando de varios comandantes y oficiales. Y ahora que el ejército está listo, Maximus comenzó su marcha hacia Volantis mientras montaba en su dragón que estaba equipado con una armadura de dragón hecha por el artesano enano. La armadura no era demasiado pesada ni mucho, solo cubría los puntos más vitales del dragón, es decir, las alas no estaban cubiertas ya que el dragón necesita tener mucha maniobrabilidad. El ejército de Slaverby que ahora ocupaba Volantis incluso había comenzado a esclavizar a algunas personas, principalmente niños, para entrenarlos para que se convirtieran en inmaculados. Mir, Tyrosh y Lys no se verán afectados por este reciente giro de los acontecimientos, ya que los esclavos en cada una de las 3 ciudades superan en número a los hombres libres 3-1. Volantis fue el objetivo porque intentaba deshacerse del comercio de esclavos, y sería una demostración para el imperio de que intentar detener el comercio de esclavos tendrá consecuencias. El ejército imperial había llegado cerca de la primera ciudad ubicada cerca de Volantis, que era Seloris. Seloris tenía murallas que rodeaban toda la ciudad. Pero para el ejército imperial eso no supuso ningún problema.
Celoris, en lugar de luchar, se había rendido ya que era la única ciudad que no había sido tomada por el ejército de esclavos y la gente no quería luchar contra el ejército imperial, que desde la distancia parecía demasiado intimidante, lo que hizo que los soldados esclavos soltaran sus armas y rendirse. La siguiente fue la ciudad de Balisar, que también era una ciudad amurallada. Pero a diferencia de Celoris, la ciudad de Balisar estaba ocupada por una pequeña guarnición del ejército de la bahía de los esclavistas. 20.000 soldados mercenarios ocuparon la ciudad y no tenían planes de abandonarla sin luchar. Maximus no tuvo tiempo de lidiar con esta pequeña guarnición, así que tomó sus 2 dragones y grandes águilas y atacó la ciudad de esa manera, mientras los cañones también abrían fuego contra los soldados en las murallas. Los arqueros intentaron disparar a los dragones y a las grandes águilas, pero las flechas simplemente rebotaban en los dragones y las grandes águilas, que también tenían armadura. En menos de 30 minutos, todos los soldados en las murallas estaban muertos, ya sea por el fuego de los dragones o por las grandes águilas que usaron sus garras para matar a la mayoría de los hombres en las murallas. Después de eso, una pequeña porción del ejército avanzó dentro de la ciudad y mató a los defensores restantes, sin tomar prisioneros, incluso si se rendían, fueron ejecutados. Maximus dejó 2.000 soldados como guarnición para la ciudad mientras el resto del ejército seguía adelante. En lugar de perder el tiempo atacando a Bolón, Teris Maximus y su ejército cruzaron el río pasando Sarme y acercándose a Volantis donde los esperaba el ejército de esclavos. Máximo hizo acampar a su ejército y descansaría un día antes de atacar, ya que llevaban un tiempo marchando y no querían perder hombres porque estaban fatigados. Pero sus dragones y grandes águilas no estaban cansados, por lo que los sacó para atacar al enemigo, que descaradamente había agrupado a sus soldados en formaciones. Encima de su dragón, Maximus pudo ver grupos de inmaculados agrupados y esclavistas también mezclados para asegurarse de que no huyeran y mantenerlos bajo control. Maximus se sintió mal por tener que matarlos, así que les dará una opción. Aterrizó su dragón frente a todo el ejército, junto con el otro dragón y las grandes águilas. Se bajó del dragón y se paró frente a los inmaculados. Inmaculado, te doy la opción aquí y ahora de ser libre o ser quemado hasta convertirlo en cenizas. Cuando Maximus dijo esto, el dragón había rugido haciendo que incluso los inmaculados se sintieran incómodos, pero fueron disciplinados duramente, por lo que no mostraron reacción. Los inmaculados no te escucharán, soy yo quien los ordena, y eres tú quien se quemará hasta convertirlo en cenizas, dijo Salem Binelar, el líder del ejército, mientras sonreía. Estos 2 dragones y pájaros gigantes no son suficientes para derrotar a mi ejército. Destruiremos vuestro imperio y esclavizaremos a todas las mujeres y niños, afirmó Salem Binelar. Creo que escuché suficiente, dijo Maximus mientras volvía a subir al dragón. El dragón había despegado cuando le dispararon flechas. Maximus había frotado el costado de la cabeza del dragón, al que ahora llamó Valerión, en honor al dragón de Aegon el Conquistador. Mientras frotaba la cabeza de Valerión, le dijo que les diera el infierno. Valerión entendió lo que Maximus quería decir y comenzó a quemar a todos los inmaculados del suelo con su fuego. Los inmaculados habían levantado sus escudos con la esperanza de bloquear el fuego, pero fue inútil ya que todavía estaban quemados. Algunos inmaculados arrojaron sus lanzas al dragón una vez que se acercó lo suficiente, pero aún así no hizo nada. Los arqueros en la pared intentaron dispararle, pero nada. Salem Binelar en ese momento estaba asustado ya que pensaba que con un ejército tan grande aún podría ganar incluso contra 2 dragones y algunos pájaros, pero estaba equivocado y ahora mismo estaba viendo cómo los inmaculados estaban siendo quemados vivos. Después de causar suficientes daños, Maximus regresó al campamento y reanudaría su ataque al día siguiente, poniendo fin a la ocupación de Volantis. Había pasado un día desde que llegaron Máximo y su ejército. Y ahora, como el ejército ha descansado bien, se podía ver mucho movimiento en el campamento mientras los soldados comenzaban a prepararse para el asedio de la ciudad. El ejército trajo muchos equipos de asedio cuando abandonaron Koor, algunos de ellos eran equipos de asedio experimentales que aún no se habían utilizado en una batalla real. Maximus había dejado el mando de la batalla a sus generales, ya que no necesitaba microgestionar todo y podía dejar el mando de las tropas a los generales y a los oficiales bajo sus órdenes. Mientras el ejército imperial se alineaba en el horizonte, se podían ver muchos equipos de asedio entre el ejército. Esta sería la primera vez que se usará una torre de asedio en batalla en este mundo, y sería la primera vez que la gente de este mundo experimentará enormes torres de madera con ruedas rodando hacia ellas.
Algunos de los esclavistas en las murallas estaban mirando estas extrañas torres de madera que lentamente se acercaban a las murallas con el ejército imperial, pero no iban a dejar que las torres de madera se acercaran para descubrir qué eran, así que dispararon su propia artillería en las torres de asedio, pero las torres estaban hechas de hierro reforzado con magia. En medio del ejército imperial, se podía ver a 3 magos llevando sus bastones, como en El Señor de los Anillos. Maximus solo convocó a 3 ya que costaron 5k cada uno, lo que agotó sus puntos a casi 0, pero afortunadamente obtendrá recompensas por conquistar las 3 ciudades Eloris, Balisar y Volonteris y por conquistar Volantis, que probablemente serán buenas recompensas del sistema. Ya había visto que había completado 2 misiones, que supuso conquistar tanto a Seloris como a Balisar, pero esperaría hasta terminar la batalla para poder obtener todas las recompensas a la vez. Dejando de lado ese asunto, los magos eran del Señor de los Anillos, lo que significa que eran tan fuertes como los magos del Señor de los Anillos, ya que poseían cuerpos físicamente fuertes y mentes muy inteligentes. Y por alguna razón, cuando los convocaron, no tenían su antigua apariencia como en las películas, sino que parecían tener alrededor de 30 años. De regreso a la batalla, las torres de asedio con el apoyo de los magos habían llegado a las murallas, que ahora estaban llenas de infantería mientras los arqueros se habían retirado. La infantería estaba esperando que se abrieran lo que pensaban que eran las puertas de las extrañas torres de madera, y mientras esperaban las voces del otro lado hicieron que sus piernas comenzaran a temblar, aró 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 aró, todos los soldados imperiales comenzaron a decir aró mientras esperaban que se abrieran las puertas, y una vez que se abrieron, se desató el infierno. Los Inmaculados intentaron mantenerse unidos a los mercenarios, y funcionó durante un tiempo antes de que una gran águila gigante cayera y rompiera las líneas de retaguardia. Al ver la oportunidad, los soldados imperiales empujaron a los mercenarios y a los Inmaculados fuera del muro. Si no murieran a causa de una espada, entonces caerse de la pared terminaría el trabajo. No pasó mucho tiempo para que los muros fueran tomados y desde que fueron tomados, los arqueros elfos habían subido a las torres de asedio de los muros mientras se alineaban mirando hacia la ciudad. La infantería enemiga se apresuraba a bloquear las calles de la ciudad y proteger la puerta. Tenían a sus arqueros alineados en la ciudad, pero con una descarga de los arqueros elfos, la mitad de los arqueros enemigos se habían retirado corriendo para salvar sus vidas cuando la infantería imperial comenzó a traspasar la puerta principal y dirigirse hacia la ciudad. La infantería imperial en las murallas ya había comenzado a bajar a las calles y comenzó a chocar con la infantería enemiga. Ver correr a los arqueros hizo que parte de la infantería enemiga perdiera la moral, y el más mínimo empujón podría hacer que el enemigo se desmoronara. Justo cuando la infantería enemiga se aferraba a lo último de su moral, 2 dragones comenzaron a lanzar fuego sobre el enemigo, quemándolo por completo, sin dejar a nadie atrás. La infantería imperial había retrocedido un poco, evitando el fuego del dragón mientras veían arder al enemigo. Los soldados imperiales no sentían ningún remordimiento por el enemigo, ya que se merecían lo que recibieron. El enemigo gritaba mientras los quemaban. Los dragones habían evitado los edificios para no causar demasiado daño a la ciudad ni dañar a los civiles escondidos en los edificios. Algunos de los soldados enemigos estaban demasiado cerca de los edificios, por lo que la infantería imperial tuvo que entrar y rematar al último de los soldados. Al atardecer, la ciudad de Volantis había sido tomada con éxito. Maximus había enviado una fuerza separada para tomar Volonteris, pero al llegar la ciudad había abierto sus puertas al ejército cuando la fuerza enemiga se había retirado a Slavers Bay. De vuelta en Volantis, Maximus caminaba por las calles de la ciudad mirando todas las marcas de quemaduras y los cuerpos que estaban siendo limpiados de las calles. Algunas personas habían salido de sus casas mientras lloraban, pero Maximus no supo por qué hasta que una mujer intentó hablar con él pero fue detenida por la Guardia Real. Está bien, déjala hablar. Maximus quería escuchar lo que ella tenía que decir ya que estaba llorando. Mi señor, se llevaron a mi hijo y a mi hija, por favor sálvalos. La mujer lloraba mientras le rogaba al emperador que salvara a su hijo y a su hija. ¿Quién se llevó a tu hijo?, preguntó Maximus. Los esclavistas, ellos, se llevaron a algunos de nuestros niños de regreso a Slavers Bay ayer después de que su ejército llegó fuera de la ciudad. Los barcos partieron anoche con miles de niños, incluido el mío, por favor salven a mis hijos. Las mujeres le suplicaron a Maximus que salvara a sus hijos. Maximus estaba lleno de ira en este momento, afortunadamente pudo controlar su ira, si no, habría tomado sus dragones y las grandes águilas y quemado toda la bahía de los esclavos hasta los cimientos, cada ciudad habría sido quemada.
Por suerte para ellos, Maximus pudo controlar su ira, pero quien fuera responsable de esta idea seguramente sufriría un destino peor que la muerte. Este día marcó el día de un gran cambio en el continente de Esos. Cuando se hizo de noche, las nubes comenzaron a acumularse y la gente de Volantis escuchó un fuerte sonido atronador cuando se convirtió en una noche larga y tormentosa. Algunas personas marcaron esta noche como la ira del emperador, ya que se escucharon sonidos atronadores durante toda la noche. El día siguiente marcó un día histórico para el imperio ya que se emitió un decreto imperial. El decreto establecía que las restantes ciudades libres de Mir, Tirosh y Lis serían puestas bajo dominio imperial y toda esclavitud dejaría de existir y cualquiera que no siguiera este decreto sería ejecutado. El decreto también establece que todas las ciudades de Slaversby ya no serán independientes y quedarán bajo el dominio imperial y todas las formas de esclavitud llegarán a su fin y todos los amos de esclavos y traficantes de esclavos serán condenados a muerte. Este decreto sacudió a todo el continente mientras las últimas ciudades libres que quedaban se apresuraban a defenderse contra el ejército imperial, que estaba en marcha con una fuerza de 70.000 hombres liderados por Julio César. Maximus y el resto de los 50.000 hombres se dirigieron a Slaversby. La noticia tardó nada menos que 2 semanas en llegar a Poniente. Una simple guerra por Volantis se había convertido en una guerra masiva para acabar con la esclavitud en las últimas ciudades libres que quedaban y en Slaversby. Una vez más, el imperio estaba expandiendo sus fronteras y convirtiéndose en una amenaza aún mayor para el mundo. Aunque este era el caso, no mucha gente común lo veía así, solo los señores lo veían como una amenaza. Y aún así no pueden hacer nada al respecto. Mientras esto sucedía en esos enuesteros, Ned Stark se enteró del secreto que la reina había estado ocultando, y se sorprendió al enterarse iba a confrontar a la reina al respecto. Pero ya estaba cauteloso ya que había sido atacado por Jaime Lannister quien lo culpaba por lo que hizo su esposa cuando capturó a Tyrion Lannister, afortunadamente sobrevivió a la pelea, pero ahora tenía que caminar con un bastón ya que su pierna estaba gravemente herida. Aún así reunió el coraje para ir a enfrentar a la reina, pero antes de que pudiera la figura de hace unos meses apareció nuevamente Lord Stark. Es un placer verlo bien mi señor dijo la figura. Ned se dio la vuelta y preguntó. ¿Has traído otro mensaje de tu emperador? Preguntó Ned. Algo así, dijo que tengas cuidado al tratar con Cersei Lannister ya que ella siempre está planeando y tramando su próximo movimiento y una vez que sepa que conoces su secreto entonces actuará en tu contra y si eso sucede entonces arriesgas a tu hija. Siendo puesto en peligro dijo la figura. Ella nunca lo haría, correría mucho riesgo si actúa contra mis hijas. Ned no creía que Cersei actuaría contra sus propias hijas por algo que él sabe, pero si supiera la verdad. La figura suspiró ya que esto se esperaba, su majestad sospechaba que esto sucedería, así que en caso de que las cosas empeoren y no puedan sacar a sus hijas de la ciudad, entonces tenemos hombres esperando en los muelles que las llevarán a un lugar seguro dijo la figura. ¿Cómo puedo confiar en ti o en tu emperador? Preguntó Ned. No puedes, pero si te enfrentas a Cersei las cosas empezarán a empeorar para ti, y necesitarás un aliado que te ayude, además al emperador no le agrada Cersei, y te ve como un hombre respetable a quien respeta. Dijo la figura. Ned lo pensó un poco, ya que no estaba seguro. Pero antes de que pudiera responder, la figura habló. Lamentablemente debo irme ya que tienes compañía, pero regresaré más tarde para obtener tu respuesta. La figura desapareció cuando un guardia se acercó a Ned preguntándole con quién estaba hablando. Nadie, solo estaba pensando en voz alta, ¿pero qué quieres? Dijo Ned. A la reina Cersei le gustaría reunirse con usted en privado, Lord Stark, por favor sígame. Ned siguió de mala gana al guardia hasta donde estaba Cersei. Una vez en la habitación donde Cersei estaba esperando, el guardia dejó entrar a Lord Stark mientras él cerraba la puerta y hacía guardia. En la habitación, Cersei estaba frente a la ventana mirando la ciudad antes de darse la vuelta. Lord Stark, he oído algunas cosas interesantes sobre él, dijo Cersei. Yo también, dijo Ned mientras la miraba a la cara, viendo la marca del hematoma de Roberta al bofetearla. ¿Ha hecho esto antes? Dijo Ned refiriéndose a Roberta bofeteándola. No, Jaime lo habría matado, mi hermano vale 1000 más que tu amigo dijo Cersei. ¿Tu hermano? ¿O tu amante? Preguntó Ned. Luego, Cersei comenzó a continuar con su pequeño discurso sobre cómo los Targaryen solían casarse con hermanos y hermanas por 300 cientos. Al final de su pequeño discurso, después de amenazar a Ned y salir de la habitación pensando que estaba jugando un juego que estaba ganando, pero en realidad no era así.
Ella era la que estaba siendo jugada mientras caía directamente en manos de Maximus, ya que una vez que Robert regrese herido de su caza y en su lecho de muerte, ella comenzará a hacer sus movimientos. Mientras ella hace su movimiento, Maximus también hará el suyo. De vuelta en esos, los dos ejércitos del imperio se acercaban a sus lugares designados y pronto comenzarían a conquistar las ciudades. Salem Binelar fue retenido en Astapor con las últimas fuerzas esclavas restantes que pudieron escapar de la batalla. Con su derrota, muchos de los Magister no quisieron invertir en comprar esclavos y más mercenarios para luchar, ya que sería inútil luchar contra las fuerzas del imperio. Muchos de ellos esperan que, si se rinden, serán tratados con justicia. Pero no todos los Magister pensaron así, ya que otros no querían rendirse, pero aún estaban atrapados con el hecho de que no tenían ejército ya que la mayoría de los soldados que tenían estaban en el ejército y ahora los únicos soldados que tenían. Hay algunos guardias de esclavos que no podrán detener al ejército imperial. Mientras los Magister tienen que tomar una decisión, el ejército imperial se acerca cada día y la primera ciudad en su camino fue Mantaris, que no tenía ninguna posibilidad de luchar contra las fuerzas imperiales. La flota imperial fue traída desde su puerto en Pentos y está ayudando a ambos ejércitos en la lucha contra las ciudades portuarias. Al llegar a Mantaris, Maximus había permitido que Daenerys liderara una pequeña fuerza para tomar la ciudad, ya que el número de defensores era solo unos pocos. Aerela estaba de regreso en Kor ya que si bien era una buena luchadora era mejor en la diplomacia, por lo que estaba manejando algunos asuntos diplomáticos del imperio. Aleana estaba con Daenerys, liderando la pequeña fuerza para tomar Mantaris. Maximus condujo al resto del ejército más allá de la ciudad hacia la siguiente ciudad, que era Tolos. Tolos se encuentra en la costa noroeste de Slavers Bay, en los Black Cliffs. Está conectado por caminos valirios con Mantaris y Gorash. Al oeste se encuentra la ciudad de Elyria en su isla. Algunas horas más tarde, cuando el ejército se acercaba, Tolos Maximus pudo ver una armada masiva en el agua bloqueando la entrada o salida de cualquier barco. Esta era la flota imperial que ya había rodeado el puerto de Tolos y el puerto de Elyria. Cuando Máximo y su ejército se acercaban a la ciudad, una bandera blanca ondeaba sobre las murallas, señalando la rendición de la ciudad. Los magisters de la ciudad, abrumados por la armada imperial y el ejército, no tuvieron más remedio que rendirse. El ejército imperial entró en Tolos mostrando la bandera imperial mientras caminaba por la ciudad. La bandera imperial fue plantada en las murallas de la ciudad, mostrando que ahora estaba ocupada por el imperio. Todos los amos de esclavos fueron detenidos y ejecutados públicamente delante de todos, y los esclavos también fueron liberados. Como la esclavitud existe desde hace siglos, los antiguos esclavos no saben qué hacer ni saben cómo encajar en la sociedad. Maximus tenía un plan para esto, pero ahora primero necesita terminar esta guerra y luego implementará su plan. Se dejó una pequeña guarnición en Tolos mientras el resto del ejército imperial avanzaba. Maximus había recibido un informe sobre las ciudades que indicaba que la mayoría de las ciudades tenían menos de 5.000 hombres defendiéndolas, mientras que Yunkai tenía cerca de 10.000. Entonces dividió su ejército en 3 grupos. Un grupo de 10.000 soldados liderados por Aleana se dirigirá a Meeren y ocupará la ciudad. Otro grupo de 10.000 soldados liderados por Daenerys invadirá navalmente Elyria. El último grupo liderado por Maximus Naval invadirá Astapor. Después de que Yunkai sea la última ciudad que queda, tanto los ejércitos de Maximus como Aleana atacarán a Yunkai desde ambos lados que rodean la ciudad. Daenerys y su ejército también vendrán y Naval invadirá la ciudad mientras está rodeada. Aunque es posible que el último plan no suceda ya que Yunkai podría rendirse una vez que vean a los miles de soldados rodeando la ciudad. Como no ocurrió una batalla importante, el ejército imperial no necesitó mucho descanso, por lo que siguieron adelante y marcharon hacia sus objetivos. Desde que comenzó la guerra, el ejército imperial no había perdido ni una sola batalla y había conquistado 3 ciudades, por lo que la moral entre los soldados estaba alta. El otro ejército liderado por Julius acababa de llegar a Mir y comenzó a asediar la ciudad. La segunda flota de la armada imperial estaba en el mar de Mir bloqueando el puerto de Mir. La armada habría rodeado las 3 ciudades a la vez, pero la segunda flota no tenía tantos barcos, ya que era una flota nueva. El Consejo de Mir Magister intentaba desesperadamente negociar con el ejército imperial alegando que sus acciones no eran justificables. A Julius no le importaban los Magister ni sus reclamos, y quería apresurarse y capturar la ciudad minimizando las bajas. Mir pudo reunir 20.000 hombres como fuerza de defensa, pero incluso entonces fueron superados en número 2-1.
Pero tenían la ventaja de las murallas de la ciudad, que serían mortales para el ejército imperial si tuvieran que escalarlas. Afortunadamente, el ejército tenía torres de asedio, de lo contrario habrían sufrido muchas bajas. El ejército también contaba con algunos cañones que se utilizaban para abrir la puerta de la ciudad mientras las torres de asedio avanzaban sobre las murallas. Las legiones romanas habían avanzado hacia la puerta en formación testudo, bloqueando todo el fuego de los arqueros desde las murallas. Las torres de asedio estaban protegidas por uno de los magos enviados para acompañar a Julius. Los otros dos magos estaban con Maximus. Malaric, que era el nombre del mago, apenas estaba usando todo su poder ya que bloquear las flechas con una barrera mágica era fácil. Y esta vez se le permitió unirse a la batalla personalmente, por lo que tenía una sonrisa en su rostro ya que quería ver qué tan fuertes eran las tropas enemigas de su mundo. Una vez que las torres de asedio llegaron a la muralla, se abrieron las puertas y las legiones romanas comenzaron a luchar con los soldados en las murallas. Malaric se había dirigido a la puerta de la ciudad con las otras tropas. Una vez en la puerta de la ciudad, Malaric simplemente atacó a las tropas que defendían la puerta, lo que provocó que los que sobrevivieron resultaran heridos o se rindieran. Los soldados que defendían la ciudad eran esclavos, por lo que, para empezar, no tenían mucha moral y sabiendo que la razón por la que el ejército imperial estaba atacando la ciudad era para detener la esclavitud, la mayoría no quería luchar. Algunos soldados incluso se rindieron después del primer enfrentamiento con las fuerzas imperiales, ya que eran demasiado fuertes. Lo mismo sucedió en toda la ciudad cuando las legiones romanas entraron en masa, obligando a los defensores de Mir a rendirse. Todos los soldados esclavos estaban reunidos mientras frente a ellos los magisters eran ejecutados junto con los esclavistas. La batalla había terminado y la bandera imperial ondeaba sobre las murallas de la ciudad. Julio hizo que el ejército ocupara la ciudad durante una semana mientras los soldados descansaban y se relajaban de la batalla. Habían estado luchando desde que comenzó la guerra y nunca tuvieron tiempo para relajarse y divertirse. Tirosh y Lis al enterarse de lo que le pasó a Mir no tuvieron más remedio que rendirse, pero los Magister no permitieron ser ejecutados, por lo que huyeron de la ciudad al único lugar seguro de la influencia imperial que era Westeros. Tomaron todas sus pertenencias y riquezas y huyeron a la ciudad más cercana en Westeros, abandonando la ciudad. Julio había terminado de conquistar las últimas 3 ciudades libres en 3 meses, principalmente porque las 2 últimas ciudades se rindieron. Los Magisters y Slavers que huyeron de la ciudad a Westeros se vieron rodeados mientras intentaban cruzar el mar angosto. La armada imperial había interceptado los barcos y todos los traficantes de esclavos y los Magister de las ciudades fueron llevados de regreso a Essos. En Westeros, la situación en Desembarco del Rey estaba empeorando cuando Robert Baratheon había ido a cazar pero regresó herido y en su lecho de muerte. En sus últimos momentos antes de morir, nombró a Loredard Lord Protector del reino hasta que su hijo Joffrey cumpliera la mayoría de edad. Pero después de la muerte del rey, la reina hizo que Joffrey tomara el trono y se convirtiera en rey de los 7 reinos. Luego, Cersei convocó a Loredard y a todos al salón del trono. Había jugado bien sus cartas y ahora aprovecharía ese momento para poner a su hijo en el trono y nadie la detendría. Ella planeaba tildar a Loredard de traidor y arrestarlo para que no regresara al norte y regresara con un ejército. Pero el norte ya estaba conmocionado, ya que la noticia de que Ser Hamlet atacó a Loredard en las calles de Desembarco del Rey ya había llegado a oídos de todos los reinos de Poniente. Si no fuera por la esposa de Loredard, su hijo ya estaría marchando hacia Desembarco del Rey con un ejército de hombres del norte. Cuando Loredard se acercó a la sala del trono, primero habló con el comandante de las capas doradas para asegurarse de que los tenía de su lado. Después de que el comandante dijera que contaba con su apoyo, Loredard entró en la sala del trono. Todos saluden a su gracia, Joffrey de las casas Baratheon y Lannister, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. El anunciador había anunciado todos los títulos del nuevo rey de los 7 reinos. Mientras Loredard caminaba hacia el trono, hubo un silencio total además del locutor y el repique de una campana. Una vez que Loredard estuvo frente a Joffrey, comenzó a dar sus órdenes al consejo. Le ordeno al consejo que haga todos los arreglos necesarios para mi coronación. Deseo ser coronado en 15 días y hoy aceptaré los juramentos de lealtad de parte de Joffrey. Mis consejeros leales, dijo Joffrey. Una vez más, hubo un largo silencio mientras Loredard y la reina se miraban fijamente, uno con disgusto y el otro como si ya hubieran ganado.
Lord Eddard luego presentó la carta de Roberta Sir Barristan ya que era un honorable caballero y nadie dudaría de sus palabras, o eso creía. Ser Barristan había leído la carta en voz alta, que decía que Lord Eddard será el protector del reino y gobernará como regente hasta que Joffrey alcance la mayoría de edad. Nadie en la sala del trono hizo un solo ruido, ni a nadie le importó, ya que Cersei ya había ganado la batalla y Lord Eddard estaba en el lado perdedor. Cersei le pidió a Ser Barristan que viera el papel mientras lo leía. ¿Crees que esto te salvará, Lord Stark? Un pedazo de papel que podría haber sido fabricado, dijo Cersei mientras rasgaba el papel. Pero esas fueron palabras del rey, dijo Ser Barristan, quien estaba confundido sobre por qué la reina rompió e ignoró las palabras del rey. Ahora tenemos un nuevo rey, dijo Cersei. Ser Barristan todavía parecía en conflicto porque sabía que esas eran las palabras del rey, ya que había visto una carta escrita por el rey antes y sabe que el rey definitivamente firmó el documento, pero la reina simplemente lo ignoró como si no fuera nada para ella. Lord Stark, la última vez que hablamos, creo que me amenazaste y me dijiste que huyera de la ciudad con mis hijos, acusándome de traición, dijo Cersei obviamente mintiendo. Bueno, a diferencia de ti, Lord Stark, yo soy una mujer de razón, así que déjame darte un consejo, dijo Cersei. Dobla la rodilla, mi señor, y jura lealtad a mi hijo, y te dejaremos vivir el resto de tus días en ese frío desierto que llamas hogar, dijo Cersei insultando a Lord Eddard. Tu hijo ni ninguno de tus hijos tienen derecho al trono, dijo Lord Stark. Mentiroso, gritó Joffrey ya que sabía a ciencia cierta que lo que Lord Stark estaba haciendo era mentira. Traté de ser una mujer de razón, Lord Stark, dijo Cersei. Ser Barristan, aprese a este traidor. Ser Barristan se acercó a Lord Stark, pero dos de los guardias de su casa le habían impedido acercarse más. Ser Barristan todavía estaba en conflicto con las acciones que tomó la reina. Se giró y miró a la reina, pero por las palabras del rey, él es el señor protector del reino, dijo Ser Barristan tratando de suplicarle a la reina una vez más. La reina miró a Ser Barristan antes de tomar una decisión. Ser Sandor, detenga a Lord Stark y Ser Barristan por traición, dijo Cersei. Ser Sandor Clegane desenvainó su espada cuando Joffrey ordenó matar a Ser Barristan y Lord Stark junto con sus guardias. Todos en la habitación desenvainaron sus espadas listos para luchar. Lord Stark ordenó al comandante de la guardia que arrestara a la reina y a sus hijos y los pusiera en sus habitaciones con guardias vigilándolos. El comandante ordenó a sus hombres que apuntaron con sus armas a Joffrey y Cersei, pero un gesto de Cersei al comandante y las capas doradas se volvieron contra Lord Stark y sus hombres, quienes fueron asesinados por la espalda. Lord Eddard vio cómo él y sus hombres eran traicionados y trató de sacar su espada, pero Littlefinger o Lord Petyr Baelish le habían puesto una daga en la garganta. Ser Barristan había intentado sacar su espada, pero Ser Sandor le había cortado la mano, impidiéndole desenvainar su espada. Ser Sandor estaba sangrando cuando Ser Gregor lo pateó al suelo. Antes de que Ser Sandor pudiera dar el golpe final, la reina lo detuvo. No lo mates, quiero que ambos sean ejecutados públicamente por su traición, dijo Cersei. Tanto Ser Barristan como Lord Stark fueron llevados y arrojados al calabozo. Ser Barristan ni siquiera recibió el tratamiento adecuado y todavía se desangraba en el calabozo. En ese momento Lord Stark estaba algo preocupado por sus hijas ya que a pesar de que les dijo que si algo sucedía serían escoltadas fuera de la ciudad, todavía no confiaba en la figura que sirve al emperador ya que no sabe si ellas realmente ayudará a sus hijas. Justo cuando estaba pensando en la figura, escuchó a alguien caminando a lo lejos, pero como estaba tan oscuro no podía ver. Entonces, de repente, se encendió una antorcha cerca de Ser Barristan y Lord Stark vio a una persona comenzar a reparar la mano de Ser Barristan y detener el sangrado. Después de un par de minutos, la persona comenzó a caminar más cerca de Lord Stark y, a medida que la persona se acercaba, Lord Stark supo exactamente quién era. Ha pasado un tiempo, Lord Stark, dijo la persona.